Arriba el día. Noticias, entrevistas, análisis. Y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes, de 9:30 a 12, en Radio Nuevo Día, 100.9. Y a través de nuestros canales digitales. Con Julián Quirós, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Junto a Karina Taberne desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día, 10 años de radio, 10 años con vos. Son las 9 de la mañana, 41 minutos. ¿Qué tal? Buen día. Hoy es martes 22 de abril de 2025 y esto es Arriba el Día. Esa brevedad es porque quería entrar a tempo con el estribillo y salió. A veces puede fallar. Lo que estamos escuchando es Evanescence. Bring Me to Life se llama esta canción, que se publicaba un día como hoy. Este sencillo de Evanescence pertenece a su álbum Fallen y se publicaba un 22 de abril, pero del 2003. Principio de 2000, una banda de rock pesadito, metal, pero con una voz extraordinaria de su vocalista que la hace como más apta para todo público. Mira vos, decía Héctor Nica Mancilla. ¿Cómo andas, Nica? Buen día. Bien, buen día, Leandro, buen día, Jere, buen día a Juli, ahí pronto a salir en el móvil de exterior, al comandante Brian en la operación técnica, también a María en el departamento de ventas, Lore Aro, Tony Villanueva, qué rápido que está, y los chicos de la otra gestión que se están yendo. Fresca jornada, ¿eh? ¿Sabés qué? Engañoso el clima. Me vine más desabrigado que ayer, o sí, menos abrigado, porque veía en el Servicio Meteorológico Nacional que ya desde las 7 de la mañana todo está sobre cero. Pero tuve frío, ¿a vos te pasó lo mismo? Sí, hoy me vine reabrigado. Hay mucha humedad, en verdad. Hay mucha humedad y yo ando con una tos seca que no se me llega a ir. De hecho, estoy ahí. Dormí algo mejor que otros días, pero Juli Quirós tiene ganas de hacerte un chiste. Si estuviera conduciendo en este momento, te estaría diciendo alguna cosa muy ingeniosa que a mí no se me ocurre. Espero que te recuperes pronto, amigo. Ahí está, mira, le habilitaron el micrófono desde la cabina de control. Che, ¿qué? Hay que usar más ese micrófono. Yo, en mi caso, lo descubrí ayer, digo su utilidad en vivo, porque Brian nos salvó de una laguna. ¿Viste? Cuando se te hace una laguna mental, Brian se acordaba y nos lo apuntó. Allí en los controles está Brian y también está Juli. ¿Qué tal, Brian? Buen día. Decíamos esto, 7 grados 1 marca la temperatura. La térmica de 4 grados, pero al menos viniendo aquí a la radio hace un ratito, ¿quién les habla? Y Héctor Nica Mancilla, tuvimos bastante frío.
En cuanto a la música, el comienzo es ecléctico, porque pasamos de Evanescence, con este new metal de principios de los 2000, a la cantante Liliana Herrero, que hoy cumple 77 años. La calma de tu voz, con la corriente del río, manto de cielo sobre el tendal, dejé tu nombre y el mío, campo de colores se cubre en tu luz, deja la lluvia caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. Y tu cuerpo cae. ¿Quién dijo que no se puede mezclar metal moderno con una pieza folclórica que si le pones una guitarra distorsionada a esta base de bajos que tiene Liliana Herrero, te digo que te sale un heavy metal, ¿eh? Esta canción de Liliana Herrero es una versión, en verdad, de un tema original de Lisandro Aristimuño que se llama Tu nombre y el mío. Hoy cumple 77 años esta cantautora argentina. Ella es de Villaguay, allí de Entre Ríos. Nació el 22 de abril de 1948. Música, cantante, licenciada en filosofía y docente, además. Al día de la fecha cuenta con una quincena de trabajos discográficos y ha compartido álbumes y escenarios con Luis Alberto Spinetta, Mercedes Sosa, Teresa Parodi, Fernando Cabrera, Jorge Van der Molle, digo bien, Liliana Vitale y con Lisandro Aristimuño, que le produjo este disco. Campo de colores se cubre tu luz, deja la lluvia caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha. Hasta allí entonces Liliana Herrero. Comenzamos con Evanescence y cuando cambiemos la música en un par de minutos más vendrá otro género, otro estilo con otra efeméride del día de la fecha. Pronóstico extendido para este martes 22 de abril de 2025. Se esperan 11 grados de temperatura máxima. Decíamos, la actual es de 7 grados 1, la térmica de 4 grados. Claro que el tema del día, la programación de la radio y del mundo entero, a decir verdad, o de buena parte de Occidente, podríamos decir, así como para hacer una lectura general rápida, sigue siendo y estando vinculada a lo que sucede tras la muerte del Papa Francisco. Noticia con la que nos desayunamos bien temprano en la mañana de ayer, comienzo de semana, después de las Pascuas, y hoy, si todo va como está previsto, tenemos para los próximos minutos una importante comunicación telefónica. Por eso de a poco vamos a ir avanzando en los títulos, en la información, y vamos a arrancar por casa, por títulos de la ciudad de Río Gallegos. Enseguida, Nica, abrimos el micrófono a ello. Abrimos el micrófono también a la participación de los oyentes. Anoten, si no lo tienen agendado, el WhatsApp para mandar sus opiniones, comentarios. Pueden ser audios, pero que sean breves. Con el 2966 adelante, 51 60 51. 51 60 51. Allí pueden comunicarse con nosotros. eldiarionuevodía.com.ar. Ustedes también entran a través de las redes sociales allí, donde desde la calle Juli Quirós estará también teniéndonos al tanto de la información más importante. Nica, ¿te parece comenzar con los títulos primero de Río Gallegos y aquí de la región? Sí, dale. Comenzamos en una nota que preparó y me acordaba de esa época. Me acordaba también ayer de, no sé si lo habrán consultado algún medio, del titular de la Fundación Alameda, que tuvo su Gustavo Vera, que era amigo del Papa. Muy amigo del Papa, y fue quien viajó en su momento a Río Gallegos, allá por el 2009, sí, para destapar la olla de las casitas. Sí, precisamente eso refiere el título de esta nota que hoy ha elaborado Tony Villanueva. Dice: ¿cómo el Papa Francisco, cuando era Bergoglio, promovió y ayudó a que se investigue, denuncie y se cierren las casitas o los prostíbulos acá en la capital de la provincia? Me acuerdo de esa
esa época. Recomendamos esta nota subida hace minutos nada más en el portal de eldiarionuevodía.com.ar porque 4 de abril de 2009 fue esta medida. ¿Qué otra cosa tenés ahí a la vista para un convite a los lectores? Después, esto está recién subido, podemos leerlo más tranquilos, pero para este momento de títulos. Lo que ayer sobresalió acá a nivel local y lo que por fin, después de mucho tiempo, se pudo concretar es la primera jornada del juicio oral por el homicidio de Briana Matulich. Y hay palabras de quien es sindicado como el principal responsable de la muerte de esta jovencita. Tuve miedo y me fui, declaró esta persona que conducía esa camioneta Ford EcoSport, si no me equivoco. Se trata de Esteban González, quien le conocimos declaraciones. No había prestado ninguna declaración a nadie durante este lapso. Así es. Tuve miedo y me fui. Ese es el título que elige Nuevo Día para entrecomillar sus primeros textuales, como bien nos está contando Nica. Esto pasó, recordemos, la muerte de Briana fue en la autovía, ella muere atropellada porque el auto sube sobre la vereda. Esto fue para Año Nuevo, no del año pasado, que sería 2024-2025, sino el año antepasado, es decir, del 2023 al 2024. Aquí estuvo el papá de Briana hace 2 semanas, aquí en los estudios, conversamos largo tendido, la noticia era que se acercaba el juicio, la expectativa de la familia es que este hombre, Esteban González, termine tras las rejas. Y bien vale la pena, Nica, si una te dura parece, respuesta a esta declaración. Así es, mira, si te parece, porque son las primeras declaraciones del imputado, Esteban González, hacemos una síntesis de lo que está publicado en Nuevo Día y ahí al pie también está la respuesta del padre, ¿cierto? Sí. Ponemos las cosas en contexto. Ayer entonces comenzó en la Cámara Oral de Río Gallegos el juicio oral y público contra Esteban González, imputado por homicidio de Briana Matulich. Briana tenía 17 años cuando fue embestida por este vehículo el 31 de diciembre de 2023, mientras caminaba allí con sus hermanos cruzando la autovía. El acusado, empleado bancario, se encuentra detenido desde febrero del año pasado. Declaró por primera vez entonces. En su testimonio intentó explicar lo ocurrido. Comillas: choqué, me dio miedo y me fui. Jamás pensé que pasaría algo así, no soy así, nunca vi personas, solo humo y tierra. Relató además que había cenado con su pareja, consumido bebidas alcohólicas, que tras regresar a su casa tomó el vehículo para volver. No había nadie en la autovía hasta que vi el auto rojo y lo venía observando, expresó conmovido. Según dijo, perdió el control del vehículo en una maniobra, otra vez comillas. Entre querer salvar a mi mujer, el auto y la tierra, no vi a nadie. También sostuvo, relata la nota, que creyó haber chocado contra otro auto. Otra vez comillas: lamento muchísimo este hecho, tuve miedo y me fui, nunca pensé en matar a nadie. Además, González dio a entender que tampoco había advertido de las lesiones graves sufridas por Priscila, que es la hermana menor de Briana. Bueno, hasta allí los textuales, lo primero que se conoció, ya publicado ayer por la tarde en la web de Nuevo Día, del imputado, de Esteban González. Y ¿te parece, Nica, completar con el posteo del papá? Sí, choqué, qué dura esa palabra, choqué. Chocaste a una persona. Claro, no dice atropellé. No. Durísimo. Sí, las palabras de la dura respuesta de Jorge Matulich, el papá de quien fuera Briana, en redes sociales también se expresó de forma contundente, compartiendo el artículo con la declaración de González, y escribió: eso dijo esta lacra. Lean el artículo, que es muy detallado. Luego se refirió a la frase del acusado, quien manifestó que no podía devolverles a su hija, pero que podía pedir que tengan paz. Con una respuesta cargada de dolor y furia, dice: la paz la voy a tener el día que vos te mueras, lacra de M. Lacra de M, así es. Este es el calificativo del papá de Briana, que él, vale decir también, se ha puesto al hombro en términos públicos
políticos en la calle, en múltiples manifestaciones, en las declaraciones y visitas a los medios periodísticos, y estuvo aquí hace 2 semanas con todo el dolor del mundo, como es lógico en esta situación, ¿no? Perdió a una de sus hijas, que además de ser, por supuesto, trágico, doloroso y traumático, estaba allí con sus hermanos, ¿no? Es decir, sus hermanos se salvaron y fueron también víctimas y testigos. Entonces es una situación realmente muy dura la que atraviesa la familia, que espera básicamente justicia. Qué duras las declaraciones igual del acusado, del implicado, ¿no? De González. No había nadie en la autovía, dijo. Sí, lo que repasábamos recién. Hasta que vi el auto rojo y lo venía observando. Entre querer salvar a mi mujer, el auto y la tierra, no había nadie. Así es. Esas son las declaraciones. Se espera hay feriados de por medio, sí, el juicio, etcétera. Todavía no hay los escuchaba a los chicos de la otra gestión sacando cálculos de cuándo se puede conocer la sentencia. Bueno, todavía no se sabe con exactitud, pero sí va a ser los primeros días de mayo. Eso es lo que se espera, ¿no? Sí. Tenemos justo el feriado del 1 de mayo, que es la semana que viene, Día Internacional del Trabajador, pero día más, día menos, va a ser esto en los primeros días de mayo. Sí. La otra quizás destacada, como ha sido en todo el mundo, es que en la Catedral Nuestra Señora de Luján ayer se ofició una misa de despedida del Papa Francisco, ¿no? Y fue durante hora de la tarde, mucha gente se acercó, se había hablado, en principio fue oficiada por Monseñor Ignacio Medina. Se había mencionado que iban a haber distintos actores de la política provincial y local presentes. A ciencia cierta no sé si habrá habido algún representante de los gobiernos provinciales y municipales en la catedral en esta misa. Sí, la Secretaría de Culto de la provincia participó. Sí, ajá. Eso lo vi ayer en prensa de gobierno, además. ¿Y qué te parece destacar de allí, del texto de la nota, Nica? No, la participación y las palabras de Medina, ¿no? El obispo. Del obispo. Había dirigido un mensaje especial a los fieles de toda la región más temprano. Había salido con los chicos acá de la otra gestión, donde mencionó que esta unión en oración con toda la iglesia por la partida a la casa del Eterno Padre, el Papa Francisco. Jornada de mucha congoja, ¿no? Ayer en todo el mundo. Otro título vinculado a la muerte del Papa Francisco y sus repercusiones en Río Gallegos, también está publicado en eldiarionuevodía.com.ar. Fernando Alturria, del Centro de Veteranos de Guerra, de aquí de Río Gallegos, recordó al Papa y el título es "Fue un Papa muy malvinero". Estaba prevista, Sandro Díaz, el productor de este espacio y del programa periodístico de la tarde también, tenía previsto ya desde el fin de semana hacer una entrevista con Fernando Alturria, porque este último fin de semana llegaron a Río Gallegos excombatientes de Malvinas que venían de las islas, ¿cierto? Procedentes de distintos lugares. Sí, en específico eran combatientes no me sale el nombre, pero del litoral, de Corrientes sobre todo, de Corrientes y algunos de Chaco. Bueno, fueron recibidos en el aeropuerto de Río Gallegos. Justo se dio una nueva polémica en este caso un área que depende del Estado Nacional, como es el Correo Argentino, que había nombrado las Malvinas como Falklands, ¿cierto? Vale decir, no es la primera vez que ocurre, tampoco está bien que vuelva a suceder, pero se dio esta polémica y por eso también estaban las ganas de conversar con Fernando Alturria. Y bueno, tras la muerte del Papa Francisco, se le consultó y su reflexión fue: hoy es un día muy especial, hay que hacer una oración por Francisco, que fue un Papa muy malvinero. Siempre estuvo con los veteranos de guerra, tanto cuando era arzobispo de Buenos Aires como cuando fue Papa. Recibió a muchos veteranos de guerra en el Vaticano, tenía un cariño especial por Malvinas. Y agregó también Alturria: siendo Papa no podía decir nada, pero siendo cardenal dijo que respetaba a los veteranos de guerra, a los que dieron la vida, a los que volvieron, y que las Malvinas son argentinas. Este es el recuerdo entonces, entrevista de la tarde de ayer aquí en la radio, de Fernando Alturria, que bueno, fue consultado por los otros temas de rigor, pero el título se lo lleva, como es lógico, en estas horas, todo lo que tiene que ver con la muerte del Papa Francisco.
Les decíamos, posiblemente tengamos una importante comunicación telefónica. Esto depende igual, bueno, hay que tener un poco de suerte. Todos los entrevistados que están allí en torno al Vaticano, en torno a Roma, están muy solicitados, pero estamos allí con un oído atento y la producción haciendo el trabajo respectivo. Son las 9:59 minutos. Ustedes apúntenme, muchachos, cuando ya lo tengamos. ¿Estamos? Bien. Vamos a dar vuelta a la página entonces. Vamos a abrir la primera entrevista periodística. Saludamos a Raffaele Bertini, periodista de la agencia Nova, que nos atiende desde Roma. Raffaele, buen día. ¿Nos escucha bien? ¿Qué tal? Sí, te oigo muy bien, gracias. ¿Qué tal? Bueno, gracias por atendernos. Aquí mi nombre es Leandro, estamos junto a mi compañero Héctor desde el extremo sur de Argentina, desde el sur de la Patagonia. Le agradecemos primero... Es un gusto para mí escucharlo. Le agradecemos su tiempo en un día pero tan solicitado. Y abramos la conversación, Raffaele, si le parece a usted, sí, con su primera apreciación y descripción de lo que está sucediendo a esta hora allí en el Vaticano, estando usted en Roma. Mire, yo acabo de estar en la Plaza de San Pedro, donde está la sede de la Ciudad del Vaticano y donde a partir de mañana se mostrará el cuerpo de Francisco para todos los que la quieren saludar. Y la verdad hay dos cosas que resaltar. Primero, que hay muchísima gente. Bueno, pues aquí Roma siempre está llena de gente, pero además por el tema de las vacaciones. Y claro, la Plaza de San Pedro está de verdad muy llena, mucha gente, y con mucha seguridad también. Hay policía, hay carabineros, hay Cruz Roja Internacional para acudir a todas las personas que puedan padecer algún malor. Y están desde ayer, no se puede sobrevolar la Ciudad del Vaticano, toda la zona que rodea el San Pedro. Están investigando en todas las calles cercanas a la plaza, hasta en el río Tevere. Hay los mozos que están ahí buceando para ver si hay algún problema. Pero en fin, la ciudad está bastante en alerta, digamos. Raffaele, buen día. Héctor lo saluda y consultarle, ¿hace cuánto que está acreditado o cubre actividades que se generan en el Vaticano? Mire, no, yo como le dije a sus compañeros, yo la verdad que mi tema es América Latina, por eso yo soy de una agencia de prensa aquí italiana, mi actividad me cubro América Latina, pero no solamente al ser el Papa argentino, y también porque vivo en Roma, es mi oficio también seguir todo lo que acontece aquí en esta ciudad. Y de esa misma tónica, consultarle qué le ha llamado la atención más allá de estos detalles que nos brindó. ¿Qué ve de particular en estas jornadas de mucha congoja para la Grey Católica? Yo veo que hay si me puedo permitir, hay un tono de sinceridad y sin clamor. Es decir, la gente acude a la plaza con mucha humildad, con mucha tranquilidad, con mucha paz. Eso me parece que suena un poco distinto. Quizás, a lo mejor, yo me acuerdo los entierros de otros papas. Sí. Yo remonto a la época de Juan Pablo II, que eso era mucho más ruidoso, todo el entorno, todo el clima que se vivió. Hasta el de Benedicto XVI, que, bueno, todos sabemos que fue una situación algo tan especial, pero lo que sí pude ver en estos días es una tranquilidad en el estar ahí cerca del Papa. Raffaele, aquí, bueno, en el mundo entero, pero aquí en Argentina, desde temprano, lo que conocemos es que el Vaticano ha publicado las primeras imágenes del Papa Francisco en su féretro. Aquí la información dice: el pontífice aparece vestido con sotana roja, la mitra papal y un rosario entre las manos. La fotografía fue tomada en la capilla de la Casa Santa Marta, donde falleció el Papa. ¿Usted pudo estar? ¿Qué tan cerca está usted de ese lugar? Se lo pregunto desde muy lejos, claro.
No, no estoy tan lejos como de ustedes, pero no, tampoco estoy tan cerca de la capilla de Santa Marta. Está cerrada, digamos. Pueden ir, de momento no está abierta al público. Se fueron las personas, las altas jerarquías de la Iglesia. Acudió el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, hace una hora, pero los que puedan ver el Papa en su féretro, eso sería a partir de mañana. Lo van a exponer en la capilla, en la Basílica de San Pedro. Y después, como ustedes saben, a lo mejor si lo saben ya, el entierro no será después de la funeral. Sus espolias no van a descansar en San Pedro, sino en otra basílica de Santa María Maggiore, en Roma. Eso es algo un poco especial. Y Rafael, consultándole qué es lo que dice el pueblo italiano, qué es lo que dice la calle en Italia respecto a la figura de quién fuera el Papa Francisco. Muchos ayer hacían alusión como una mirada de un papa reformista, o que había de alguna manera tenido un hilo de apertura en ciertos temas hacia la sociedad. ¿Y cómo lo perciben ustedes allá? Yo creo que en Italia, le voy a contar dos cositas si puedo. Sí. Digamos, en Italia, como un poco en todo el mundo, yo creo que la figura de Francisco nos dejó un poco divididos, ¿no? Hay mucha gente que le tuvo mucho cariño por el tema de que fue una persona extremadamente proyectada hacia los más vulnerables, hacia los últimos. Él tendía la mano, como se dice acá, igual en Argentina. Y había gente que, en cambio, igual, no solamente dentro del pueblo, pero también en la política italiana, ¿no? Eso es una figura que dividió bastante. También en la política italiana hubo gente que, a lo contrario, le gustaba más otra interpretación de la Iglesia. La atención que le daba a algunos temas no parecían demasiado gustarle a todos, pero bueno, cada uno tiene su opinión. La otra cosa que quiero resaltar es su relación especial con Roma. Yo sé que hay todo un tema de la relación entre Bergoglio y la Argentina, pero con Roma yo quiero decir una cosa muy curiosa que pasó ayer cuando murió. Él murió el día 21 de abril. El 21 de abril, en la tradición de Roma, es el día en que se celebra el Natale di Roma, que sería como un día donde se supone que se fundó la ciudad eterna. Él era obispo de Roma, y él ha habido gente muy afortunada, digo yo, por ser un tema histórico, que pudo ver Francisco paseando por las calles de Roma, que es algo inusual. Se cuenta más bien de la Ciudad del Vaticano, pero bueno, hizo gestos que parecían de una persona que quería querer a su ciudad y a su entorno. Eso sí, yo creo que los romanos que tuvieron la oportunidad de verlo le quisieron mucho. Rafael, usted recién nos pedía permiso para extenderse, y déjeme decirle que para nosotros es un gusto hablar con usted y que usted nos dedique este tiempo, así que podemos, si usted tiene un ratito, explayarnos unos minutos más, y nuestra síntesis tenía que ver porque imaginamos que usted, como todos los periodistas que están en Roma, bueno, están hoy muy, muy atareados y muy ocupados, así que le agradecemos su generosidad. Vuelvo a algo que dijo usted un minuto atrás. Usted describió el lugar de descanso final del Papa Francisco, el lugar donde estará allí su cuerpo, como algo un poco especial. Cuéntenos qué tiene de especial. La Basílica de Santa María Maggiore es una hermosa basílica. Yo espero que haya gente que ha tenido la suerte de pasarse por Roma. Es una basílica hermosa, muy linda, a la que Francisco siempre le quiso mucho. El tema es, yo les pido perdón porque no soy una persona, digamos, que maneja enteramente todo el tema, pero yo sí sé que la Basílica de Santa María Maggiore tiene un valor especial por ser una basílica donde celebró misa hace siglos
siglos Sant'Ignazio de Loyola, que fue el, digamos, como ustedes saben, es el fundador de los jesuitas, y sabemos bien que Francisco era de ese orden, y siempre que podía iba a esa basílica. Quizás tal vez algunas personas, algunos opinionistas y comentaristas dicen que también el hecho de no estar en la Basílica de San Pedro está un poco en continuidad con ese esfuerzo de no, digamos, de no pegarse demasiado a cierta ritualidad de la Iglesia, ¿no? Que con mucho clamor, la Basílica de San Pedro es una maravillosa basílica muy grande, muy céntrica de Roma y del mundo. Quizás se quiso alejar un poquito, ¿no? Eso dicen algunos. Se quiso alejar un poco, tal como fue su mensaje en todos los 12 años de papato. Y Rafael, también ayer se conoció las distintas personas que son papables o que serían los candidatos a ocupar o a suceder al Papa Francisco, y llamó la atención que uno de las personas que está siendo o es posiblemente el sucesor es una persona, un italiano, pero también hay un obispo filipino. ¿Qué piensa usted que puede llegar a pasar con esto? Dos cosas también, y lo siento que redundo con eso de las dos cosas. A ver, primero lo novedoso de este conclave, así se le llama el conclave, creo que sería en español, se llama la ceremonia donde se va a elegir el Papa nuevo, es que está compuesto por una mayoría de gente, bueno, eso ya se habían comentado, nombrados directamente por Francisco. ¿Qué quiere decir esto? No es que la gente, los cardinales que van a elegir son todos, digamos, están buscando a una persona que repita la imagen y la historia de Francisco. Pero Francisco fue a buscar cardinales en mundos que no se conocían tanto. Eso quiere decir que siempre más lejos, muy lejos de Europa, de Roma y toda esta tradición. Eso quiere decir que ese sería un clave donde se va a debatir ideas nuevas. Ahora, que vaya a salir alguien con el perfil de Francisco, eso no es cierto. Puede que salga alguien con un carisma importante y que pueda representar una zona del mundo que es distinta. Estos días, en los días que preceden el cónclave, la apertura del cónclave, serán los días más importantes, porque son días en los que los cardinales van llegando desde los distintos rincones del mundo, se van conociendo, hay muchos que no se conocen entre sí, y van debatiendo los temas, la agenda del Vaticano, de la Curia en los próximos años. A partir de ahí irán buscando el consenso para una persona que pueda representar la Iglesia en todo el mundo. Una última cosa, la tradición quizás es que todos los nombres renombrados, todos los papables que se conocen más, quizás son los más desfavorecidos, porque a los periodistas nos gusta mucho hacer quinielas, ¿no? Poner ahí y decir, bueno, pues eso sí, yo conozco, yo sé por fuente segura que va a ser porque le conozco ya. No, la verdad que tal y como pasó con Bergoglio, nadie se lo esperaba, por mucho que digan, y yo creo que lo suyo será también esta vez así. Vamos redondeando la conversación telefónica, y a los oyentes de aquí de la radio que recién se enganchan con nosotros, les contamos que estamos en comunicación con el periodista Raffaele Bertini desde Roma, de la agencia Nova, y usted, Raffaele, nos contaba que cubre América Latina. Le pido una reflexión en esta clave, ¿no? Quien acaba de fallecer era un papa latinoamericano. Usted que analiza la política de esta parte del mundo donde nosotros residimos y vivimos, ¿qué observaciones, qué cosas puede ir sacando en limpio en esa clave, ¿no? En clave de lectura latinoamericana hacia el mundo en la figura del Papa Francisco? Una cosa que yo noté a lo largo de los años es que
hay que tener en cuenta una cosa que a mí no me gusta mucho de Europa, del viejo continente. Somos un poco soberbios, somos un poco presumidos y tratamos el resto del mundo como si fuera toda una periferia, una provincia, ¿no? No cuelo mucho el tema de que Francisco era latinoamericano, tal vez un poco sí argentino por el hecho de que hay tantos legames entre Italia y Argentina, por el hecho que tuviera abuelos de Piemonte, del norte de Italia, pero no se percibió como una figura tan latinoamericana por el sentido de que tenemos aquí en Europa. Esta es mi sensación, claro, me puedo equivocar, pero su percepción. ¿Y lo argentino del Papa en qué destaca de él? No en tanto latino entonces, latinoamericano, pero sí argentino. Sí, porque le cuento, de alguna manera argentino lo vivimos un poquito más cercano a Italia, ¿no? Como más parecido. Sí. No es tan foráneo como pudiera ser, yo que sé, lo voy a poner así sin ofender a nadie, como pudiera ser si fuera un papa boliviano o un papa de otro país que no sea Argentina, que conocemos un poco, sabemos cómo manejarlo, es un tema que manejamos un poquito más. Aparte de esto, yo creo que a los italianos y en general al mundo le vino muy bien que seguimos con papas que no son italianos. Nosotros estamos acostumbrados desde siglos antes de Juan Pablo II, habíamos tenido como 500 años con papas italianos, y esto es un desafío y es una manera de entender un poco más que el mundo es más ancho de lo que estamos acostumbrados a ver. Está clara la postura y es muy interesante su reflexión. ¿Sabe, Rafaele, que usted decía pecamos de soberbio los italianos? Y sabe que acá también, digo, si uno entra a filosofar y a discutir política, también hay una mirada como eurocentrista desde la Argentina o desde América Latina que también ponemos en discusión. Digo, no es una discusión excluyente o una observación suya solo por ser italiano, sino que acá también tenemos como esas líneas de discusión. Me parece como un aporte interesante. Sí, pero siempre lo he pensado. La verdad es que yo he tenido la suerte, pues yo me ocupo de este tema porque estuve viviendo en Madrid un par de años y de ahí aprendí un poco el idioma y de ahí me empecé a interesar por la región y siempre he tenido esa sensación. La Europa, con sus razones, desde luego, porque tiene mucha historia, pero no sabe mirar un poco, es que le cuesta un poco mirar y pensar, por ejemplo, que hay realidades interesantes y modernas y nuevas y con problemas y con virtudes en otros rincones del mundo. Pero tampoco le quiero aburrir con este tema. Es muy interesante y le agradecemos su tiempo un día como hoy. Me imagino que usted decía cuando comenzamos la charla que venía de la Basílica de San Pedro y me imagino que usted estará hoy, mañana, en los días siguientes muy cerca allí de toda esa zona y lo que se puede acceder desde la prensa al Vaticano, ¿cierto? Usted va a seguir allí en las próximas horas. Ahora yo disfruté, digamos, mi mañana libre para estar ahí, porque ahora por cuestión de trabajo me tengo que desplazar a otro sitio, pero sí que en cuanto pueda voy a seguir viendo un poco y seguiré todo el tema en cuanto pueda. Déjenme decir una cosa, el hecho de que me habéis dicho que llamáis desde ese rincón me encantó, así que para mí estar en comunicación con un lugar tan lejano es un lujo y les agradezco mucho. Por favor, el gusto es nuestro, Rafael. Y bueno, será hasta otra oportunidad. Claro que estamos hablando de una noticia de impacto mundial, la muerte del Papa Francisco, además Papa argentino, pero ¿por qué no darnos esta oportunidad de conversar tan a la distancia? Miren, nosotros estamos exactamente en el extremo sur del continente americano, donde termina el continente, luego sigue la isla de Tierra del Fuego, las Islas Malvinas, pero estamos allí, estamos aquí, bien al sur del continente americano. Sí, me imagino. Igual un día les llamaré yo para opinar, para que me cuenten algo sobre Argentina. Con todo gusto. Hay muchas cosas para contar de Argentina, usted lo sabe. Ahí tienen mi número. Un abrazo a todos y muchas gracias. Muchas gracias a ti. Rafaele Bertini, periodista de la agencia Nova, que estuvo hasta hace un rato nomás aprovechando su mañana libre en San Pedro, en la Basílica,
aunque, bueno, por ocupaciones laborales tendrá que trasladarse hacia otra región de allí de Roma, en las cercanías. Bueno, la verdad que es una suerte también. Sí. Este trabajo de producción lo logró Sandro Díaz, vale subrayarlo, nuestro compañero del equipo periodístico de aquí de Las Mañanas, en Arriba el Día, que está transitando en este 2025 su 10ª temporada. Bueno, está bueno encontrar también colegas que tienen ganas de conversar, ¿viste? Digo, sí. en un día tan importante, y cuando nos dijo que un día le contemos nosotros la Argentina, bueno, podríamos dedicar un bloque por semana más o menos, ¿no? Para ir analizando esta loca realidad. Si arrancás por el Fondo Monetario y la deuda argentina, las características del presidente Milei con lo singular que es, un poco en esa clave iba la broma de, bueno, acá tenemos muchas cosas para contar. Se sabe, Milei no le pasa desapercibido a nadie, ¿no? No. A ningún periodista, menos si cubre América Latina, como es el caso de Rafael Bertini. Pues bien, ha sido un gusto poder establecer esta comunicación telefónica y el tema sigue en la agenda desde ya. Son ahora las 10 de la mañana, 19 minutos, y vamos a aprovechar este cierre de comunicación telefónica desde Roma para venir ahora a la Argentina, a la ciudad de Buenos Aires, porque nosotros comentamos las repercusiones locales de la muerte del Papa Francisco ahora en los primeros títulos de la mañana, pero hay algunas cosas interesantes y que vale la pena conocer haciendo un repaso de las últimas horas. Vamos a compartir un audio. Anda poniendo, Brian, porque hay sobre todo sonido ambiente. Ajá. Esto fue en la calle. ¿En la calle? Antes de que, o mejor dicho, después de que hablara el arzobispo Jorge García Cuerva, allí estuvo la vicepresidenta Victoria Villarroel y esto pasaba. Abucheos e insultos. Este no es el escenario que se produjo cuando ingresaba. En ese momento era todo paz. Ella entró de modo tranquilo, simplemente con el requerimiento de la prensa. Pero bueno, en la salida es el momento elegido para gritarle consignas políticas y desacreditarla. No es el momento, ¿no? Para esto. La verdad que veníamos bien. No es el momento. Nosotros por ahí a la gente le molesta que haya políticos, ¿no? Pero es una misa. Este audio lo tomamos, claro, ¿quién estaba en vivo en ese momento? Estaba el móvil de TN, por eso la voz que escuchamos es la de Johnny Viale. No es el momento, ¿no? Claro, había estado en la misa Jorge García Cuerva, el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, que recordemos fue obispo de Río Gallegos. Ayer hicimos un repaso de esto. Enseguida vamos a escuchar las palabras del arzobispo, pero a mí al menos me sorprende. Me sorprende y no. Esto por supuesto que ya es debatible y opinable. Sí. Pero es un clima muy denso el que se percibe, muy político, de hostilidad contra la vicepresidenta, que es muy católica, sí, podríamos decir línea conservadora. Sí, sí. Ahora vamos a ir desarrollando eso. Pero claro, allí había un público muy diverso, que en esa diversidad de público estaba también la clave de llegada del Papa Francisco a sectores que no tienen que ver con el catolicismo más conservador, sino con áreas, ámbitos, diversidad de la población argentina que, estuvo allí en la Basílica de Flores. ¿Por qué en Flores? Porque allí es donde estuvo el Papa Francisco como Jorge Bergoglio muchos años, ¿cierto? Sí. Raro. Permitime dudarlo. ¿Qué te genera dudas? Que está armado o mandado, me parece. Genera ese clima, decís vos. Sí. Y no sé si ese clima hasta se genera desde dentro del propio gobierno nacional, ¿no? Por la enemistad, decís vos. Por esta enemistad y esta marcada alejamiento, ¿no? Bueno, lo cierto es que esto sucedió. La vicepresidenta Victoria Villarroel abucheada ayer a la salida de la Basílica de Flores, luego de participar de lo que fue algo así como la misa central de homenaje al Papa, porque ayer a la mañana, a esta hora, nosotros ya habíamos compartido un audio de Jorge García Cuerva, el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, porque había oficiado una misa muy temprano, pasadas las 8. Recordemos, se conoce la muerte del Papa después de las 6.
digo públicamente, había fallecido unas horas antes, siempre hablando en honor a Argentina, ¿no? A las 8 ya se hace la primera misa. De hecho, después hay una conferencia de prensa del arzobispo Jorge García Cuerva a media mañana de ayer, y lo que compartimos ahora es un fragmento del testimonio de la misa del arzobispo antes de que fuera allí abucheada la vicepresidenta Victoria Villarroel. Creo que la gran tentación de la humanidad es tapar los problemas. No taparlos con perfume, pero sí a veces maquillarlos. Y creo que si hay algo que hizo el Papa Francisco a lo largo de sus 12 años de pontificado fue no tapar los problemas, sino al contrario, poner los problemas sobre la mesa para generar debate, para generar discusión, para darnos cuenta de lo que nos está pasando, porque no hay nada peor que no reconocer los problemas, que taparlos o que maquillarlos. Y entonces puso sobre la mesa problemas como fue la ecología y darnos cuenta de lo que significaba el calentamiento global y la necesidad de que nos preocupemos porque la tierra es la casa de todos, es la casa común que tenemos que cuidar por nosotros, pero también y especialmente por las generaciones venideras. Puso arriba de la mesa y no quiso tapar el problema de la exclusión. Francisco decía en Evangelii Gaudium que la exclusión es la causa de todos los males sociales. Y entonces nos alertó siempre sobre la cultura del descarte, nos alertó siempre sobre la necesidad de buscar a los hermanos que están tirados al borde del camino y que nos salvamos juntos y nos necesitamos como hermanos. Puso en la mesa el tema de la guerra y fue quizá una de sus preocupaciones hasta el último instante, como lo escuchamos ayer, la necesidad de construir la paz. Y puso sobre la mesa lo que significaba el negocio de las armas, el tráfico de armas. Y parar con la guerra también significaba para Francisco invertir donde había que invertir, en los sectores más marginados y más pobres del mundo. Hasta allí un fragmento del arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, ex obispo de Río Gallegos, Jorge García Cuerva. En verdad uno dice Río Gallegos y en realidad la diócesis es Santa Cruz y Tierra del Fuego. O sea, pero el lugar de residencia... el lugar central de la diócesis es Río Gallegos. Es la capital de Santa Cruz, así es. Este audio dura 20 segundos. Está en inglés porque es Mr. Donald Trump, pero escuchen ustedes a ver si casan algo y enseguida leemos. Es un párrafo que ayer el presidente de los Estados Unidos le dedicó al Papa Francisco. I just signed an executive order putting the flags of our country, all of them, all federal flags and state flags at half-mast in honor of Pope Francis. So he was a good man, worked hard, he loved the world, and it's an honor to do that. Good man. Era un hombre bueno, exacto, así es. Era un hombre bueno que trabajó duro, él amó al mundo y es un honor hacer eso. Por esas razones, Donald Trump, lo que decía al inicio del audio es que acababa de firmar una orden para poner todas las banderas a media asta en honor al Papa Francisco. Que Papa en inglés se dice Pope. Pope, mira vos. No hay que confundir con potato. Eso es papa del Papa comestible, ¿no? Sí, sí. Además, convengamos que potato es una palabra bastante chistosa. Vos decís potato y suena como gracioso. Bueno, no es potato, es Pope en este caso. Mirá. ¿Viste las películas que hay en Netflix y demás? Y vos ves dice Pope, que se escribe Pope, ¿no? Bueno, acá Pope al mismo tiempo significa otra cosa, pero bueno, siempre el idioma se presta a confusión. Pero acá Mr. Donald Trump diciendo entonces que era un hombre bueno, trabajó duro, amó al mundo, es un honor hacer eso. Cosas del destino y de la vida. El último acto protocolar o de visita oficial en realidad, mucho más que protocolar del Papa, fue con el vicepresidente Donald Trump. Un vicepresidente que es uno de los abanderados de cerremos las fronteras, que es uno de los ejes que discutía el Papa Francisco y que acabamos de repasarlo en el audio del arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, García Cuerva, ¿no? Fíjense ustedes, últimos gestos públicos del Papa, pocas horas antes de morir,
dar el saludo de Pascuas, mensaje que recorrió más el mundo luego de su fallecimiento. Nosotros compartimos ese audio ayer, y en las mismas horas recibir al vicepresidente de los Estados Unidos. Bueno, el primer mandatario estadounidense entonces le dedicó estos 20 segundos que recién compartíamos con todos ustedes. ¿Querías agregar algo de esto, Nica? No, simplemente que me había llamado la atención, ¿no? Las declaraciones de Donald Trump. De Mr. Donald Trump. Mr. Donald Trump. Volvemos a Argentina. Sí. Quiero que hagamos un breve trabajo de archivo, un breve trabajo de memoria. ¿Por qué? El biógrafo oficial del presidente, Nicolás Márquez, vos lo estuviste googleando en vivo y en directo hace 15 días. Sí. El biógrafo oficial es un hombre católico absolutamente conservador. Enseguida vamos a leer lo que publicó en Twitter ayer, en la red X, ex Twitter. Pero, ¿por qué es el archivo? Escuchemos un segundo. El 5 de abril, el líder de la Libertad Avanza en Santa Cruz, Jairo Enoch Guzmán, que además es el titular del PAMI, publicó en sus redes sociales un agradecimiento, ¿no? El agradecimiento de Nicolás Márquez, o el saludo de Nicolás Márquez y el apoyo al titular de la Libertad Avanza, a quien considera un perseguido político en Santa Cruz. Y claro, Jairo Guzmán le agradece, ¿no? Escuchemos ese mensaje porque aquel día tratamos de contarles a quienes aún no lo conocen cuál es el perfil ideológico y el perfil conservador de Nicolás Márquez. Creo que el contrapunto vale lo que dijo el 5 de abril y lo que les voy a comentar a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Nicolás Márquez. Quiero mandar un tremendo abrazo a todos los amigos y militantes de la Libertad Avanza de Santa Cruz y a mi amigo Jairo, que siempre es objeto de persecución política y judicial con motivo de opinar, por cometer el delito de opinión. Así que a él y a todos los que militan con él y a todos los que defienden las ideas de la libertad en el bastión donde nació la corrupción nacional, todo mi abrazo y todo mi cariño. ¡Viva la libertad, carajo! Y ¡viva Santa Cruz! Bueno, esto publicó Jairo Guzmán, el titular de la Libertad Avanza, a principios de mes. Aquel posteo del titular de la Libertad Avanza de Santa Cruz decía: la batalla es una obligación de las personas de bien, el enemigo es el socialismo al que debemos aplastar. Ese discurso de Estado presente que busca esclavizar al pueblo santacruceño, haciéndolo dependiente de las migajas del gobierno de turno. Vienen por lo poco que queda, vienen por nuestros valores, por nuestros principios, por el futuro de las generaciones y por la libertad de soñar con un futuro mejor. Hoy más que nunca, gracias Nicolás Márquez por ser una de las personas que me animó a dar esta batalla. Esto en clave de la batalla cultural de la cual habla otro de los ideólogos del presidente, junto con Nicolás Márquez, que es Agustín Laje, ¿cierto? Si uno va hacia atrás, a quienes venimos siguiéndolos desde hace algunos años, desde, te diría, 2018 aproximadamente, siempre trabajaron en tándem Agustín Laje y Nicolás Márquez. Pasan los años, llegan a estar muy cerca del presidente, al punto de que Nicolás Márquez estuvo conviviendo en la quinta presidencial de Olivos con el presidente el año pasado para sacar un libro, que fue una biografía autorizada. Para quien no es muy ducho de las biografías, viste que vos tenés las autorizadas y las no autorizadas. En la autorizada, en general, por supuesto, tiene el visto bueno de la persona que es biografiada, no sé si está bien dicho. Claro, y ahí viene, le hacen entrevistas, charlan, tiene acceso a la intimidad, etcétera. Bueno, ¿qué publicó Nicolás Márquez ayer en X? Cagamos. El cónclave que dejó Bergoglio no es de cardenales católicos, sino de sus amigos amanerados y comunistas. Deseo de todo corazón equivocarme y que la votación me sorprenda. Caso contrario, la Iglesia proseguirá la senda de la autodemolición. En los antecedentes de Nicolás Márquez, la cuestión homofóbica está muy presente. De hecho, casos, lo citábamos. Vos los comentaste en solo, viste que googleaste nomás, ¿eh? ¿Sí? Googleaste en 2 minutos y saltaban un montón de cosas. Personaje polémico, ¿no? Absolutamente controvertido. Igual, una cosa que tiene Márquez, que debe reconocérsele como Milei, es que... ¿La facilidad de incitar a la violencia? No, es que dicen con absoluta brutalidad lo que piensan. Es decir, lo que hasta hace unos años atrás era políticamente incorrecto y nadie lo decía, los tipos dicen, sí, yo soy derecha, soy de derecha. Y
Sí, mira, yo no me puedo sentar con un homosexual porque me repele. Esas cosas dice Márquez. Sordito Pusilani me dijera. Aldo Rico. Aldo Rico. Que vos lo hacías ese paralelismo un par de semanas atrás. A ver, ¿qué publicó Nicolás Márquez? Sí, muy parecidos, ¿viste? La manera de hablar, todo realmente muy parecidos. A ver, ¿qué publicó el biógrafo oficial del presidente? Sí. Publicó en Twitter una placa donde hay una serie de números y porcentajes. Y dice, así está conformado el colegio cardenalicio, que es de donde será elegido el nuevo papa, ¿cierto? Son 137 cardenales con derecho a voto, de los cuales 109 fueron elegidos por Francisco, es decir, fueron designados por Francisco a lo largo de su papado, 23 por Benedicto y 5 por Juan Pablo II. Entonces, claro, vos de 137 votos tenés 109 designados durante el papado de Francisco. Ahí viene entonces la reflexión de Nicolás Márquez y cierro con esto. Este es su mensaje, ¿no? Cagamos. El cónclave que dejó Bergoglio no es de cardenales católicos, sino de sus amigos amanerados y comunistas. Esas comunistas... Más claro, sí. Échale agua. Amanerados y comunistas. No quería dejar de comentarlo porque es la línea de pensamiento más conservadora vinculada al presidente Milei, ¿cierto? En este caso, la de Nicolás Márquez. Claro, que Milei... Cabe preguntarse por estos días, ¿no? Uno, cuando asumió Milei, no le encontró muchos rasgos de profesar la Grey católica, ¿no? No, de hecho él se convirtió al judaísmo. Sí, él se convirtió al judaísmo casi en paralelo con su llegada a la presidencia. Sí. Y la cercanía de estos rabinos de Nueva York, ¿no? Y por otro lado, vos decías de Márquez, de una parte más conservadora de la Iglesia Católica, y lo pensaba con lo que le había pasado también a la vicepresidenta, ¿no? Que también es de una línea conservadora, ¿no? Realmente, cada vez que van pasando los años, es como la condición sine qua non que había para ser presidente de la Argentina era ser cristiano o apostólico y romano. ¿Cómo se ha ido perdiendo esa condición, no? Así es. Al ritmo de los cambios también del mundo, vale decir, ¿no? Sí, sí, sí. En este caso, líderes muy corridos a lo que hoy se llama la extrema derecha, podemos denominarla de esa manera, y Nicolás Márquez diciendo esto, ¿no? Amanerados y comunistas son los que dejó el Papa. Los cardenales que dejó el Papa son amanerados y comunistas. De ahí no puede salir nada bueno. No. Esa es la línea de pensamiento de ahí no puede salir nada de Nicolás Márquez. Bueno, me parece importante subrayarlo porque es un ideólogo, digámoslo así, es decir, un intelectual, tiene una quincena de libros publicados cercano al presidente. Vamos a volver al tema Francisco porque tenemos algunas cosas más interesantes para contarles, pero nos cuenta Brian que está Juli Quirós desde el móvil y nos va a saludar. A ver por dónde anda. Compañeros, Nica, Lea, Jere, Brian y a toda la audiencia de Radio Nuevo Día. Ya estamos en el móvil recorriendo la ciudad con mucha actividad hoy por la mañana. Actos oficiales, tanto en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, en el municipio, en el Consejo Deliberante y también contándote todo lo que va surgiendo mañana a mañana en el móvil de Nuevo Día. Julián Quirós, desde acá, llevándote todas las alternativas. Sos un ídolo, Sos un ídolo. Esto lo dice Brian desde la cabina de control. ¿Y qué le vamos a discutir nosotros? Juli Quirós, que va y viene por las calles de la ciudad y estaremos atentos. Y sobre todo, ustedes lo ven en vivo y en directo en las redes sociales del Diario Nuevo Día, principalmente en Facebook, que nos encuentran así. Si acaso sos un marciano recién llegado a esta tierra y nunca entraste a Nuevo Día, es el Diario Nuevo Día. No sé por qué dijo marciano llegado a la Tierra, pero justo hoy es el Día de la Tierra. Hoy, 22 de abril, se celebra el Día de la Tierra con el objetivo de concientizar sobre la importancia de la preservación del ambiente y de fomentar un desarrollo sostenible. Este año, el tema central
en conmemoración del Día de la Tierra es, comillas, nuestro poder, nuestro planeta. Y se hace un llamado a la acción para triplicar la electricidad limpia para 2030. ¿Cómo te ves, Nica, triplicando la electricidad limpia para 2030? Andamos... no queda mucho. No falta nada. Acá seguimos con los combustibles fósiles ATR, sí, ¿no? A todo ritmo. ¿Andan los muchachos de Arbolito por allí? Arbolito se separó, es un grupo, no los confundan con Árbol, es otra agrupación. Ajá. Tocaron en Río Gallegos 2 veces. De aquellas oportunidades fui a verlos, simple anécdota, una vez. Habían sacado este disco año 2010 y tienen una bonita canción que se llama Pachamama, Madre Tierra. La ponemos un toque en este 22 de abril, Día de la Tierra. Si el agua que tomo se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, mi forma de ser. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. La represa, qué linda energía, se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, Madre Tierra, Madre de todos los colores. Pachamama, Madre Tierra, Madre de todos los sabores. Hay bosques que daban oxígeno y sombra y ahora ya ni se ven. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crecen. Pachamama, Madre Tierra, Madre de todos los colores. Pachamama, Madre Tierra, Madre de todos los sabores. Pachamama, Madre Tierra, Madre de todos los colores. Pachamama, Madre Tierra, Madre de todos los sabores. Te pedimos se pudre, se pudre, se pudre, se pudre todo. Pachamama, Madre Tierra, Madre de todos los colores. Pachamama, Madre Tierra, Madre de todos los sabores. Pachamama, Madre Tierra, Madre de todos los colores. Pachamama, Madre Tierra, Madre de todos los sabores. Esto es reggae, pero también es cumbia. Nos podrán decir cualquier cosa, pero nunca que somos ortodoxos en los estilos musicales elegidos al aire. En lo que va de ya una hora de programa, porque arrancamos a las 9:40, empezamos con el metal, iba a decir noventoso, pero es de los 2000, de Evanescence, porque publicaban una de sus canciones más populares, Bring Me to Life, hace 23 años, 22 en verdad, allá por el 22 de abril del 2003. Luego escuchamos a Liliana Herrero, la cantautora, también docente universitaria, una intelectual, vale decir, con Tu nombre y el mío, una pieza que uno diría que es folclórica, pero no, sonaba como una cosa más yacera. Y Arbolito,
allí pasaba entonces con Pachamama Madre Tierra, porque hoy es el Día de la Tierra. Siendo las 10:43 minutos, vamos promediando este bloque y me pone muy contento recibir este mensaje, que no llegó al 51 60 51, que es el de oyentes. Resulta que el colega italiano con quien conversamos hace un rato, si se perdieron esa nota pueden luego rescatarla en YouTube, fue una charla bien interesante, 15-20 minutos desde Roma, acababa de regresar de la Plaza San Pedro, hablamos con Raffaele Bertini. Ustedes imagínense, cualquier periodista que esté cerca del Vaticano está siendo llamado por el mundo entero. Y le escribió Raffaele, después de la comunicación telefónica, a nuestro productor Sandro Díaz. Mira, Sandro, me llamaron desde muchos sitios. Será por esos misterios de internet, pero con vosotros la pasé mucho mejor. Así que siempre que quieran, estoy a presto. No sé a ustedes, pero a mí me da mucha alegría recibir un mensaje así de un periodista que está, siendo convocado por todos los medios del mundo, y le gustó la charla que tuvimos con él, y traté de ser descriptivo, ¿no? Estamos casi cayéndonos del mapa. Si usted mira el continente americano, pues ahí estamos. Aquí estamos en una ciudad llamada Río Gallegos, Santa Cruz, Patagonia, Argentina. Vamos a hacer una breve tanda, son las 10:44 minutos. Esto es Arriba el Día hasta el mediodía. La pausa del rock. Es una noche más. Pero seguimos emigrando este otoño 2025. Radio Nuevo Día, www.eldiarionuevodía.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Cima Construcciones, una empresa santacruceña, te ayuda a hacer realidad el sueño de la casa propia. Si querés dejar de alquilar e invertir en tu hogar, contamos con planes de obra 100% financiados. Otra opción, inicio inmediato con entrega mínima. Cima Construcciones tiene una posibilidad para cada economía. El sueño de la casa propia en Santa Cruz hoy está más cerca que nunca. Asesorate con nosotros al 2966 74 41 48. Cima Construcciones, una empresa santacruceña. Tu casa propia más cerca que nunca. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. La rifa mágica de la Cooperadora del Hospital llegó a su final y se despidió con un increíble bingo final. Estos son algunos de sus ganadores. En la séptima partida, Rubén Aguilera, de Comandante Luis Piedrabuena, ganó 10 millones de pesos. En la octava partida, Ramón Oscar Quirós, de Comandante Luis Piedrabuena, ganó un hermoso Peugeot 208 0 kilómetro. En la novena partida, Margarita Barría, de Caleta Olivia, ganó un espectacular Toyota Corolla Cross 0 kilómetro. La Cooperadora del Hospital Benigno Carro agradece a todos los adquirientes de esta nueva edición de la rifa mágica que les permite continuar trabajando para nuestro querido hospital regional. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. No
te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. Volvemos con el rock que calienta el otoño 2025. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. www.eldiarionuevodía.com.ar. Mesa Redonda. Opiniones, debate y análisis. Bienvenidos a la Mesa Redonda de Arriba el Día. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Ojalá ustedes corran mejor suerte que el protagonista de esta canción, que no la pasaba nada bien interpretando 1000 horas. Estoy mojado, dice, ¿no? Así de noche. La lluvia, lo agarró la lluvia. El que puede dar fe de cómo está el clima, yo voy a decir lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, pero usted viene de la calle. Está fresco. Acaba de salir. Está fresco. Contanos acá, al menos en el centro de Río Gallegos, ¿cómo está la cosa? Hay un poco de viento. Y hay un airecito, por ende, muy frío. Insisto con que está húmedo. Es engañoso lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. ¿Sí? Porque la temperatura está sobre cero desde las 7 de la mañana, al menos el registro que miré cuando estaba preparando cosas del programa eran las 7 y monedas. Y ya estaba sobre cero y vos decís, mira, agradable, hoy vamos a salir a la calle en más livianos de ropa. Sin embargo, insistimos acá entonces que es engañoso el asunto. No está el sol, por ejemplo. No está el sol, está nublado y, claro, de hecho eso sí lo marca. ¿Sabes qué dice el Servicio Meteorológico? Que esto lo registran desde el aeropuerto, ¿no? Sí. De Río Gallegos. Mayormente nublado con bruma. Acá en el centro eso no se aprecia, no se observa, pero sí lo registra el Servicio Meteorológico. Con bruma. Quizás en la zona de Punta Loyola. Claro. Que baja, viste, hay una nubosidad. Las nubes bajas, sí. Así es. La temperatura es de 8 grados 3, la térmica de 6. Sigue habiendo mucha humedad, son días muy húmedos. Muy húmedo, muy húmedo. 84%, viento del este. Hay un poco de viento, claro, el asunto está fresco, a 17 kilómetros en la hora. Y para hoy se esperan 11 grados de temperatura máxima. Recién fuiste a la panadería, Nica, y como le comentamos a los oyentes, que el entrevistado italiano, periodista de la agencia Nova, Raffaele Bertini, estaba muy contento en poder hablar con nosotros y dijo que entre todas las notas que le hicieron en estas horas se sentía muy a gusto. Nada, te lo cuento al aire porque a mí también me pone muy contento. Dimos, Gracias al amigo Sandro Díaz, otro gustazo nos dimos. Ya estamos sacando pasaje para Roma, hermano. Tenemos dónde parar en Italia. No es poco. Buongiorno a tutti. No vale. No es poco.
Me preocupa a mí la denominación que le tendremos que cambiar a nuestro operador. Vos decís cambiar apodos, motes. Sí. Papá. No dejará de ser, si vamos a Italia, el comandante. ¿Y qué sería? El capitano. Suena bien. Viste, todo el otano suena bien. Sí. Es un idioma con una sonoridad que bien apreciamos. Bueno, bien Rafaele, con quien hablaba muy bien castellano. De hecho, bueno, él cubría América Latina, ¿no? Entonces está muy en contacto con nuestro idioma. Sí. Pero vale decir también que se le notaba como la cosa tana, que a mí me pasa que sin hablar una palabra de italiano, se le suele entender, bueno, mucho más fácil que otros idiomas, ¿no? Exactamente. Él mismo hablaba, ¿no?, de vínculos históricos, Argentina, Italia, y le sirvió mucho para analizar al Papa Francisco, que vale decir, ese era el motivo, por supuesto, central de la nota, más allá de esta cosa con la que nos entretenemos un rato nosotros ahora. Sí, tal cual. Así como algunos comentarios. ¿Cómo es entonces el apodo de Brian? El capitano sería. Suena muy bien. Te digo que podríamos incluso empezar a implementarlo. Siendo las 10:53 minutos, hay un bonus track de los audios que venimos compartiendo sobre el Papa Francisco. Y podemos decir que con esto agotamos el tema, al menos en el programa de hoy. Porque un rato más, en la siguiente hora de esta emisión, tenemos también, ojalá, con un poco de suerte, tenemos prevista una comunicación telefónica donde vale la pena hacer memoria. Digo más, es necesario hacer memoria por cosas que no están bien, que pasan en Santa Cruz, pero que luego en general tendemos a olvidar. Hablamos de un episodio de violencia. Bueno, lo dejamos ahí y regresamos un rato más. Ojalá que con ese toque de suerte que siempre se necesita, podamos establecer la comunicación telefónica, porque no es con un entrevistado de aquí de Río Gallegos. Pero les decía de un bonus track. Vamos a compartir un audio, dura 2 minutos, pero créanme que vale la pena de punta a punta. Buscando cosas para el programa de hoy, esto de está bueno hacer como un resumen de noticias en audios de lo que pasa en el país. De hecho, terminamos escuchando otra vez a Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Sí. Escuchen ustedes esto que está publicado en el diario El País de España y que recogió aquí en la Argentina el periodista Jairo Strachia, que es un periodista especializado en economía, pero que también tiene un programa de información política, y en 2 minutos cuenta una historia para mí extraordinaria, que tiene como protagonista al Papa Francisco. Que es el relato que hace Diego Neira, que es, para decirlo en términos del barrio, una chica que nació con genitales de chica y se autopercibe como Diego Neira. Bueno, la nota dice así: hora de la siesta. Suena el teléfono. Decía número oculto. Atiende Diego Neira. Y escucho una voz que dice: ¿Diego Neira? Sí, soy yo. ¿Pero eres Diego? Soy el Papa Francisco. Ah, muy bien, qué bien que lo imitás. Como tenía acento argentino, Neira no estaba muy convencido de ese tono. Si me vas a ofrecer una compañía de teléfono, no me interesa, le contestó. A lo que el Papa no se anduvo con historias y se echó una carcajada. Yo entiendo que os ponéis muy nerviosos, pero tengo tu carta, adelante. Quiero verte, no te preocupes por nada. Neira entonces dio un salto, no daba crédito. La llamada del Papa Francisco le pilló, esto es de la prensa española, le pilló con su padre dormido en el salón en una casa de un 8 de diciembre. Esa carta que Francisco comenzó a leerle por teléfono en 2015 era muy especial. La había escrito justo unos meses antes, tras recibir un ataque transfobo de un sacerdote de Plasencia, la ciudad casereña de 45.000 vecinos donde había nacido hacía 56 años. El párroco le dijo que era como una hija del diablo, que iba a arder en el infierno. Dolido, al llegar a casa, prendió la computadora y se puso a escribir una carta. A Neira le encanta escribir desde pequeño y le vino a la memoria una conversación que el Papa Francisco había mantenido con unos periodistas en un viaje a Brasil en 2013, en un avión donde había confesado a los reporteros: si una persona es gay y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgarlo? Ahora, tras la muerte de Francisco, Diego Neira confiesa que guardará para siempre esa carta donde le escribió que él era un hombre muy católico que simplemente se sentía un hombre en el cuerpo de una mujer. A concluir la redacción, buscó cómo
enviar una carta al Vaticano. Me metí en Google, puse Ciudad del Vaticano y a la atención de su santidad. No tenía ni dirección ni nada. Él recibía 6.000 cartas y pillaron la mía. Yo no me mandé una carta, yo mandé un sueño. 3 semanas después sonó su teléfono móvil con el famoso número oculto. Es impresionante la historia, repito, que está contada en el diario El País, que después continúa de esta manera. De pronto llegó el día y ya estaba en la residencia de Santa Marta, donde un señor me saludó tras una puerta no muy grande y me dijo: pasen, enseguida viene. Y ahí apareció el Papa. Dije, esto es el cielo, y lo abracé. Fue muy, muy cercano, muy cariñoso, muy argentino, dice un español. A mí ya me había ganado. Neira empezó a tutearle, nervioso. Perdóneme, padre, llámame Francisco o Jorge, le dijo. Es un hombre que estaba pisando el mismo suelo que tú, dice Neira hoy. No es un endiosado, llevaba una cruz de plata, sus zapatos negros, era tanta la humildad. Neira, su pareja Macarena y el Santo Padre estuvieron reunidos 90 minutos, una conversación que dice no va a revelar por ahora. Yo creo que jamás en la vida viviré algo parecido, aparte de la tranquilidad emocional y espiritual que me dio. Yo estaba convencido de que para la iglesia era un apestado por el simple hecho de ser transexual. Todo el daño que me había hecho la institución me lo borró. Creo que esa reunión la gestó mi madre desde el cielo. Esta es la historia que queríamos compartir. Un poco largo, cierto es. Le vamos a pedir permiso la próxima vez a Jairo Straccia. En lo personal es un periodista que sigo y que recomiendo para analizar la economía argentina. Recomiendo, es uno, podríamos decir, de las nuevas camadas de periodistas, pero que ya van madurando porque están pasando los 40 y laburan desde los 20 y pico. Entonces y que no es nada fácil ser periodista de análisis económico en la Argentina. Así es. Porque primero tenés que saber llegar con términos más fácil de cuestiones económicas al común de la gente, ¿no? Y es muy didáctico, Jairo, es muy informal también. Se nota en su lenguaje y en sus formas esto, ¿no? Como un periodismo más desacartonado. Esto lo tomamos de Radio con Voz, fue transmitido esta mañana. Ellos hacen un programa que se llama Buenas Tardes China, porque sale a las 6 de la mañana. Ese es el chiste, ¿no? Acá es primera mañana de la Argentina. Vieron que las radios porteñas, la primera mañana es de las 6 de la mañana, porque ya hay mucha audiencia a esa hora. Bueno, el programa de Jairo es allí donde se contó esta historia del Papa Francisco recibiendo a Diego Neira, un varón trans. Ayer, en la iglesia de Flores, donde se ofició la misa central, había mucha presencia de la comunidad gay y la comunidad trans. Eso es un rasgo distintivo de las múltiples aristas y lecturas que se pueden hacer del Papa Francisco. ¿Qué sectores sociales son los que se sienten conmovidos, interpelados en estas horas? Bueno, rasgo de este tiempo, justo veníamos de el mensaje de un ultraconservador como Nicolás Márquez, ¿no? Diciendo, ojo que se vienen los amanerados y comunistas. Sí. Como contrapartida, es interesante rescatar esta historia publicada entonces en El País de España y leída al aire en su programa de radio por Jairo Straccia, y nos permitimos un bonus track, así como la canción extra que duró un poquito más de lo que suelen durar los audios. Son ahora las 11 de la mañana, 1 minuto en todo el país. Después te voy a contar algo y le voy a decir también algo que está sacudiendo el fútbol argentino por estas horas. Hace escasos minutos se acaba de conocer un caso de coima. Mira vos. En el fútbol, en un importante club del fútbol argentino, de primer nivel, en uno de los 5 grandes. En uno de los 5 grandes está manchado el presidente de la institución, una cámara oculta, el presidente pidiendo $25.000 para fichar a un chico, un jugador de inferiores, para que se integre al plantel de inferiores. Una cámara oculta donde está la madre del pibe, que le dice, primero te entrego $10.000 y después No, los 25. Ese presidente, muy cuestionado, está en ejercicio. También está implicado
un empleado de la jefatura de gabinete de la Subsecretaría de Asuntos Estratégicos. Siempre es interesante escuchar la manera en que abordás los temas deportivos y el fútbol, y hoy el capítulo tiene que ver con un caso de corrupción, que vale decir, y que no es moneda corriente en la prensa deportiva. Que no lo sea, no es que esté. Que lo hayan divulgado. Claro, no significa que nunca suceda. Más bien todo lo contrario, ¿no? Sí. Vos sos el que sabe esto, Nica. Siempre es un gusto escucharte y apuntátelo para desarrollarlo en esta última hora del programa, para desarrollarlo tranquilos. Estamos en comunicación telefónica con la localidad de Pico Truncado, allí en el noreste de nuestra provincia. El concejal Jonathan Sandoval, concejal de Unión por la Patria, el 16 de marzo pasado, un domingo por la tarde, recibió una grave amenaza en su despacho. Su despacho da a la calle, rompieron el vidrio, dejaron un sobre con 2 balas de distinto calibre. Tratamos el tema ampliamente. De hecho, el concejal hizo una conferencia de prensa días después y aquí, en aquellos días, le dimos amplia cobertura. Él ha estado también en Río Gallegos en los últimos días y es otro de los temas por los cuales lo consultamos. Concejal Sandoval, gracias por atendernos. Aquí en Río Gallegos, Leandro Dolan y Nica Mancilla en Radio Nuevo Día. ¿Cómo le va? Buenos días, Leandro. Buenos días, Mica. Bueno, saludo para toda la audiencia de la provincia de Santa Cruz. Bueno, mandarles un abrazo cálido y bueno, acá estamos trabajando en Pico Truncado. ¿Sabe, concejal, que un ejercicio que tratamos de hacer, un ejercicio periodístico, pero uno podría decir que es un ejercicio también ciudadano, es que cuando pasan injusticias o amenazas, como fue su caso, el asunto es que no queden perdidos en el tiempo y que luego uno termine recordándolo como efemérides de cosas que nunca fueron aclaradas. Ya pasó un mes de la amenaza que usted recibió. ¿Qué puede contarnos de lo que se sabe de la causa judicial, de las averiguaciones que usted pudo hacer, de si había cámaras de seguridad, es decir, si se pudo reconstruir aquello que sucedió el 16 de marzo allí en su despacho, en su oficina? Bueno, mirá, con solo decirte que todavía yo hasta el día de hoy no tengo la custodia policial que se solicitó desde el día 1. Así está avanzando la causa. Es lamentable. Le he enviado mensaje también de WhatsApp al juez. ¿El juez quién es? ¿Kelin? Simini. Ah, Simini. Simini, sí. Le he mandado mensaje por WhatsApp. Mi abogado Chute también hizo un petitorio, el cual no hay respuesta. Bueno, ustedes bien saben, yo lo comenté en los medios de comunicación cuando hice la conferencia de prensa también. Cuando la policía ingresa a mi despacho, manipula el sobre y las balas con la mano, sin guantes, entonces automáticamente me dicen no se puede continuar con el peritaje. Así nomás me dijeron, ¿viste? Lo levantaron con la mano, las miraron a las balas, después, bueno, a mí también no me dejaban sacar fotos, yo me tuve que ir hasta afuera para poder llegar a tomar una foto, las que se viralizó, las tomé yo desde afuera porque la policía no me dejaba tomar fotos, ni siquiera a la nota que me habían dejado. Así que no, la verdad no está avanzando en nada. Cámaras pusieron a los 2 días después acá en el Consejo Deliberante. Nosotros a través de proyectos estamos pidiendo la función y cómo está trabajando. Nosotros tenemos domo acá en Pico Truncado en toda la localidad. Evidentemente todavía no tenemos respuesta y evidentemente no están trabajando como corresponde porque en la justicia no hay nada. Y bueno, perdón, acá concejal, estamos. Perdón, ¿ustedes tienen qué? ¿Domo dijo? Sí, domo. Sí. En toda la localidad. ¿Qué implicancias tiene eso? Cuéntenos, ¿qué implicancias tiene eso? Porque, a ver, cuando veíamos una transmisión en vivo que usted hizo ese domingo, a través de sus redes sociales, quiero decir, y quienes conocemos Pico Truncado, decimos, a ver, una cámara de seguridad en la zona tiene que haber donde se vea algo. Ayúdenos a echar luz en ese punto para no dar las cosas por sabidas. Usted habla de un domo y uno
conociendo a Pico Truncado, puede, al menos en principio, decir, alguien tiene que haber visto algo o alguna cámara, al menos de la zona, tiene que haber registrado algo. Detengámonos en ese punto, concejal. En la gestión anterior, viste, se inauguró un centro de monitoreo acá en la localidad. Sí. Donde se colocó cámara en casi toda la ciudad. Vos vas al centro de monitoreo y ves toda la ciudad. Bueno, tampoco, consuelo contar que tampoco la policía se llevó una investigación porque tampoco salieron a pedirle acá a los vecinos cámara, nada, quedó todo ahí, quedó todo encajonado, archivado. Hoy yo dije, en la primera semana para mí fue muy difícil porque yo tenía mucho miedo sobre mi vida, se lo planteé también al juez y bueno, todavía no pasó nada. Yo digo, imagínate a mí que soy un funcionario electo por mis vecinos, que pase esto y nadie haga nada. Imagínate un vecino común. ¿A dónde se van a ir a quejar? ¿Quién lo va a atender? ¿Quién le va a dar una solución? Hoy la inseguridad sigue creciendo en todos lados. Acá en Pico Truncado es terrible como están robando y nadie hace nada. Nadie hace nada. Jonathan, yo tuve la oportunidad. Sí. ¿Pudiste dialogar con el ministro de Seguridad? No. Fui a Río Gallegos, solicité hablar y no me han atendido. Mira, el único área que me atendió en Río Gallegos de los ministerios fue la ministra de Desarrollo Social. Después no me atendió nadie más, ¿viste? Porque evidentemente tienen miedo, no sé si tienen miedo al escrache, pues ¿sabes lo que yo hago? Yo trabajo de manera, con mi función, pido los informes que corresponden y también, y si no lo hago así, lo hago visible a través de un video como lo hice con Vialidad. Porque esta gente, yo digo, hay que decir las cosas, nosotros somos los que tenemos contacto directo con los vecinos y bueno, si no... Este gobierno lamentablemente, que no nos atiende, funciona a través de redes sociales. Vos lo escrachás, te atienden. Entonces hay que empezar a actuar de esa manera. Es lamentable. Pero hoy nadie, ni siquiera el ministro del gobierno, me han llamado pero para nada, solidarándose. Hace poco estuvieron una reunión en Perito Moreno, todas las fuerzas de seguridad pasaron por Pico Truncado y ni siquiera... tener, qué sé yo, un poco de humildad y mandar un mensaje o decir, che, nos podemos juntar, podemos dialogar, ponernos a disposición. No, nada. Concejal, sabe que, bueno, justamente nos interesa ponerlo a usted al aire. Ahora vamos a hablar también porque usted estuvo en Río Gallegos. Esto ya tiene que ver igual con el futuro político de Santa Cruz, la expectativa que es político electoral, pero también es más de largo plazo. Digo, vamos a hablar de eso. Pero usted está comentando varias cosas que quisiera detenerme. Algo que, a ver, cuéntenos. Usted lo mencionó al doctor Chute. El abogado Chute es funcionario del municipio de Río Gallegos. Y nosotros comentamos, después de que a usted le sucedió la amenaza, hace un mes y una semana, comentamos declaraciones del doctor Chute porque estuvo con usted en la conferencia de prensa. Y algo que no me explico es cómo un abogado desde Río Gallegos, que además es funcionario del intendente Grasso, puede hacer un seguimiento cercano de la causa. Es decir, usted tiene un asesor legal local, va a hablar con el juez, a pedir avances en la investigación. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo se da eso estando usted en el pueblo? Sí, bueno, mira, nosotros mandamos un informe con incluso el abogado Chute, se acercó hasta a Pico Truncado, hemos elaborado nosotros el petitorio juntos acá en mi despacho. Como ustedes saben, también se está digitalizando todo, nos dieron un correo para poder darle un seguimiento, el cual lo maneja el doctor Chute, quién es el que pide el informe, cómo va la causa, y bueno, lo está manejando él. Yo lo que hice de mi parte, somos vecinos de Pico Truncado, le envié un mensaje al abogado, al juez Simini, y el cual me responde, ¿hiciste la denuncia? O sea que evidentemente todavía no había llegado nada al juzgado. ¿Viste? Después le digo, mire, le mostré el certificado de denuncia que me da la comisaría segunda, que es la que corresponde por la zona, y me dejó de contestar.
No me contestó más. Así que bueno, es lamentable que esto esté pasando acá y bueno, más a mí, que la verdad, y a mi equipo de trabajo. Yo tengo mujeres embarazadas que trabajan acá en mi equipo de trabajo, que con qué seguridad nosotros seguimos trabajando. Usted dijo en su respuesta anterior que están pasando cosas terribles en Pico Truncado en relación a hechos de inseguridad. Quisiera que nos cuente acerca de eso, porque también hay que poner las cosas en contexto. Su caso no fue un hecho de inseguridad, sino una amenaza, es decir, una amenaza explícita. Había un mensaje homofóbico contra su persona con 2 balas adentro de un sobre. Digo, para repasar cómo fue el hecho concreto en sí. Pero usted, en el contexto de lo que está pasando en Truncado, hablando de cámaras de seguridad, dijo terribles hechos de inseguridad. Estando nosotros en Gallegos, ¿qué nos puede contar que es relevante para usted allí? Sí, mira, bueno, bien lo explicaste vos, que uno a veces minimiza las cosas y no se da cuenta de la situación. Lo mío sí fue una amenaza, bueno, vos lo dijiste, un mensaje homofóbico con 2 proyectiles y bueno, pero uno trata de seguir trabajando y esperando la respuesta de la justicia. Me preguntaban los medios de comunicación a quién la responsabilizaba. Yo le digo, yo estoy esperando que la justicia trabaje y lo dictamine. Yo no puedo salir a señalar a alguien con el dedo. Acá en Pico Truncado están rompiendo plaza, están robando en los comercios, no hay patrullaje en las calles. La última reunión que tuvimos es que no habían patrulleros, viste, que no contaban con las herramientas. Imagínate que el otro día se lo comenté a un comisario, quedó sorprendido. Le digo, tu mismo empleados, le digo, disculpando la expresión, ¿no? De penitenciaría me vinieron a pedir a mí si yo les podía donar un escritorio. Porque no tenían respuesta del gobierno provincial en comprar un escritorio. Vos fíjate en lo que estamos hablando. Cuando hice la denuncia en la comisaría segunda de todo esto lo que pasó, me preguntaban si yo no podía gestionar una computadora, porque tenían solamente una computadora para todo el edificio. Es una vergüenza que estén trabajando así. Pero bueno, yo le dije que en lo que esté en mi alcance iba a tratar de gestionarlo, iba a darle herramientas también, porque también entiendo de que ellos no pueden hacer más si tienen un jefe arriba, que es el que tiene que gestionar, que tiene que darle las herramientas para que esto funcione, porque si no, yo es como yo a mi equipo de trabajo acá, si yo no le doy una impresora, una lapicera, una computadora para que me armen los proyectos, y bueno, los proyectos no van a salir. Nosotros tenemos que darle herramientas para que funcione. Sandoval, a ciencia cierta y preguntándole por esto, ya que me decía mi colega acá, que ha pasado más de un mes, ¿seguís teniendo esa percepción de temor, de miedo hacia un nuevo ataque hacia tu persona? Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Sí. Me tuve que poner cámara en mi casa, imagínate. Yo puse cámara en mi casa, ¿viste? La estoy controlando cada rato porque me da miedo. A mí me da miedo salir a la calle. Yo siempre ando solo. Ando en la calle solo, salgo donde sea, me llaman los vecinos, participo, estoy. Obvio que me da miedo. Y me da miedo de que también pase. Ayer anduve con mi viejo en mi auto llevándolo al médico. Y me da miedo hasta salir con mi viejo, que nos pase algo. Si me pasa algo a mí, que me pase. Pero yo ando con mi familia también. Detrás de uno hay una familia. Sabe, concejal, que pensaba, lo difícil de estas situaciones es que si usted acusa a alguien y no es injusto decirlo públicamente. Al mismo tiempo, en un pueblo como Truncado, digo pueblo para poner en dimensión, por supuesto es una ciudad, pero digo, en una comunidad que se conocen entre ustedes, nos pasa acá en Gallegos, que aún habiendo crecido mucho, entre muchos nos conocemos, uno por lo general sabe cosas o las averigua que no necesariamente tienen que ver con el avance de la justicia. No le pido a usted que dé nombres y apellidos ni nada, pero digo, ¿cómo dirime esto de quién habrá sido, quiénes habrán sido, por qué? ¿Qué puede usted comentarnos de esto, de lo que crea que está en condiciones de comentar? No, mirá, yo la verdad no voy a salir a señalar a nadie ni voy a decir, porque creo que no corresponde, creo que le tengo que dejar actuar la justicia. Yo sí, en la conferencia de prensa comenté la semana que tuve cómo venían ataques hacia mi persona, pero dar nombre o señalar a alguien no lo voy a hacer, porque espero que la justicia dictamine esto y que actúe. Ya pasó un mes y no tenemos respuesta, pero absolutamente nada, ni siquiera lo mínimo que te decía. Yo pedí custodia policial y no la tengo ni siquiera acá en el Consejo Deliberante ni en mi casa.
Eso es lo que está pasando ahora. Por eso mismo no voy a salir a señalar a nadie. Lo que sí pido de que esto se esclarezca de manera rápida y que yo deje andar en la calle con miedo, deje andar con miedo. Pero la verdad, el respaldo de los compañeros que me han mandado mensajes, los vecinos comunes, que muchas veces en estos tiempos difíciles no se meten en política o no se sienten o no se quieren mostrar al lado de un referente político, el acompañamiento que a mí me dieron y la gente cómo salía a defenderme en los comentarios malintencionados que se generaban a través de redes sociales. ¿Y qué más puedo pedir yo? Si el pueblo, mis vecinos de mi ciudad salen a defenderme y a respaldarme porque, bueno, entramos en todo lo homofóbico, comentarios de todo tipo, ¿viste? La verdad que yo ya eso lo superé, esas situaciones y bueno, tengo que seguir avanzando, tengo mi vida, tengo que... la gente apostó, puso un voto para que yo los represente y bueno, lo que voy a hacer es representarlo. Imagínate, hace menos de una semana y media aproximadamente estuve en la escalinata de la municipalidad acompañando a los empleados municipales en su reclamo y obviamente me perseguía. Yo en cualquier momento viene alguien acá y pasa algo, ¿viste? Pero no, tengo que estar porque si no, ¿qué van a salir a decir después? ¿Lo callamos? ¿Se quedó callado? Porque eso es lo que decía el mensaje, disculpando la expresión, calmate, le pones la palabra que decía, que arrancaba con P, ojo, ¿viste? Sí, ¿qué tengo que hacer yo? Sabe que, bueno, usted eso lo comentó en la conferencia de prensa y si bien no es, digamos, elegante decirlo, lo comentamos al aire, que era un insulto homofóbico, ¿no? Concejal, sabe que entonces nos interesaba hablar con usted por esto de... Para saber también si había progresado. Claro, algo, eso. Hay una amenaza, es gratuito, pasa algo, la justicia avanza y si a usted le parece, bueno, seguramente usted también es muy activo en redes sociales. Usted habló del valor de las redes hace un rato, de comunicar. Y bueno, estaremos atentos a las novedades en caso que llegue a verlas. Cambiando de tema, y si hoy lo hacemos acotado, porque ya llevamos unos 10-15 minutos de conversación, más en verdad, pero podemos volver a conversar desde ya. Usted estuvo en Río Gallegos la semana pasada, antes de Semana Santa, donde el intendente Pablo Grasso, uno de los, podríamos decir, líderes del PJ o de Unión por la Patria con el nombre actual, o de Frente de Todos, eso en tal caso usted puede ayudarnos a dilucidar, hizo un importante acto convocando a dirigentes políticos de distintos lugares. Y usted, cuando fue amenazado, recibió allí en Pico Truncado el apoyo de la diputada Agostina Mora, del jefe de la bancada de Unión por la Patria, Eloy Echazú, que a su vez es muy cercano al intendente. Quiero decir, mirada política hacia adelante. ¿Qué puede resumirnos hoy en poco tiempo y conversamos más tranquilos otro día? Pero usted tiene su expectativa política a nivel provincial puesta en la figura de Grasso. Sí, es así. Yo lo reafirmo a mi compromiso. ¿Por qué? Yo digo, porque fue la única persona, el único referente político que llamó a los peronistas que quedamos solos. Yo estaba solo acá en Pico Truncado. Ustedes saben que fui el único que entró por Unión por la Patria. Nos llamó, nos convocó, nos abrazó, dijo yo estoy a disposición, trabajemos juntos por Pico Truncado, en mi caso, ¿no? Porque así también lo hizo con otros concejales de otras localidades y con compañeros que ni siquiera ocupan un cargo. Nos llamó a todos, nos convocó y dijo, bueno, trabajemos juntos. ¿Cuál es la realidad que nosotros queremos para la provincia? ¿Queremos esto, seguir como estamos o presentar una nueva alternativa? Y yo creo que la alternativa de Pablo Grasso, como lo está llevando en la capital de la provincia, que le hace casa a los vecinos, que le da contención a los diferentes a los colectivos sociales, que le da inclusión y participación a las mujeres, que le hace pavimento, que le resuelve lo que tendría que resolver la provincia, la cloaca, la iluminación, lo que no te da respuesta a la provincia, te lo está dando Pablo. Entonces creo que a eso es lo que nosotros apuntamos. Nosotros tenemos que apuntar a una persona que trabajando en la soledad, que es Pablo Grasso, sin recursos de nación, sin recursos de la provincia, sigue haciendo. Porque, bueno, es lamentable que se terminen señalando a un dirigente político, pero que no piensen en la gente. En Río Gallego no todos son grasistas, no todos son... Hay gente de diferentes partidos políticos. Nosotros tenemos que pensar en la gente, no en partidos políticos. Y eso es lo que hace Pablo. Pablo abrazó a todos.
Pablo abrazó a todos para que se construya una nueva alternativa con propuestas claras, obviamente. Nosotros no somos oposición por serlo. Nosotros somos una oposición seria donde llevamos propuestas y le decimos, bueno, mira, están fallando en esto, pero se puede corregir de esta manera. También así se lo planteé a la ministra, que fue la única que me atendió, que le agradezco. Le dije, mire, ministra, en Pico Truncado están fallando de esta manera. Le digo, no hay existencia de la Secretaría de Desarrollo Social, de la gente de Zona Norte que está encargada de Desarrollo Social, tampoco van a Pico Truncado. Le dije las cosas. Usted se refiere a lo que decía hace un ratito, que es que cuando vino Gallego se reunió con la ministra de Desarrollo Social. ¿A eso se está refiriendo? Sí. Pero bueno, vos fíjate que es lo que yo le planteaba, ¿viste? De decirle en lo que estaban fallando y también la propuesta que nosotros damos como oposición. Nosotros no somos oposición por serlo, de señalar. Nosotros vamos con propuestas claras. Y esto es lo que está pasando con Pablo. Pablo le sigue dando solución a la gente. No le dice, no, eso corresponde lo de la cloaca a servicios públicos y no le da solución al vecino. No, se las da igual. Yo por eso le decía en el acto, digo, yo celebro, le digo, cuando un vecino le pone está faltando la iluminación por este lado, está faltando la cloaca por este otro lado. ¿Sabes por qué? Porque se dieron cuenta que el único que escucha a los vecinos es Pablo Grasso. No van a la de... Sí. ¿Sabés qué me quedó algo en el tintero preguntarte sobre este desgraciado hecho? ¿Cuál fue la reacción de tus pares en el Consejo Deliberante? Bueno, mira, a mí solamente se solidarizó conmigo fue el concejal Morón, la presidenta del consejo y nadie más. ¿Dos concejales? Otros dos concejales, sí. No recibí ni un mensaje, nada. Tendrán su motivo, pero bueno, qué sé yo, ¿viste? Yo creo que si alguno de los concejales, a la presidenta misma le pasó el año pasado que le rompieron los vidrios acá en el Consejo Deliberante, y yo obviamente me puse a disposición de ella y incluso fui a dar un abrazo, porque creo que hay que contenernos. Nosotros no tenemos que mirar los partidos políticos, si vos la estás pasando mal y yo te voy a dar una mano, porque la construcción se hace así, poniéndose en el lugar del otro. Bueno, yo todavía espero el mensaje de los otros dos concejales, ¿tendrán su motivo? Bueno, tendrán su motivo, pero bueno, lo único que fueron fue la presidenta del consejo y el concejal Morón. Lo único que me llamaron, que estuvieron, se sentaron acá conmigo. Concejal, le agradecemos su tiempo y vamos a seguir de cerca, bueno, y conversaremos mucho de política también este año, porque es un año electoral y usted fue más que elocuente, que el liderazgo aquí en Santa Cruz, su liderazgo político lo ve en la figura del intendente Río Gallegos, así volvemos a charlar más tranquilos, pero nos interesaba retomar esto, que usted fue amenazado hace un mes y una semana y queríamos saber en qué situación estaba la denuncia. Será hasta otro momento, concejal, gracias. Bueno, yo agradecerles y bueno, dejarlo aclarado que no, la denuncia no ha avanzado, no hay nada, y que bueno, que seguiremos trabajando en este recorrido que fui a Río Gallegos. También pasé por Puerto Santa Cruz, por Piedrabuena, por Gregores, Perito, Los Antiguos, porque me gusta hacer un trabajo de territorio y la realidad es en toda la localidad de la misma. Desocupación, no hay contención, nada de lo que es, y las rutas ni te cuento lo que es la 40 por Gregores. Horror. Pero bueno, lo seguiremos hablando en otro caso. Así es, habrá otra oportunidad, concejal. Gracias. Les mando un abrazo. Muchas gracias por la comunicación. Jonathan Sandoval es joven, además, tiene 32 años, es de allí de Pico Truncado, es el único concejal de Unión por la Patria. Nosotros ayer, lunes, teníamos preparado un programa de radio haciendo un repaso del fin de semana largo. Sí. Donde, bueno, muchos aprovechan a descansar y mucha gente no se informa tanto. Y quedó muy lejos en el tiempo porque, claro, fue antes de la Semana Santa el importante acto del intendente Grasso. Ayer nos desayunamos con el fallecimiento del Papa y nos cambió absolutamente la agenda. Pero pon ese audio, Brian. Esto es vale decir, tiene tono publicitario, porque está hecho por el propio intendente Grasso. Pero para que entendamos cuál fue la tónica de su discurso, de esto que rescataba recién el concejal Sandoval, que vino a Gallegos al Club Boca, donde se hizo el acto. Que el Estado tiene que estar presente todos los días, tiene que tener acciones todos los días, en algo tan concreto y tan diario que es resolver los problemas que tiene la gente. La nación y la provincia chica, en un momento donde pareciera que quieren haber más figura para ocupar un cargo y no propuesta para resolver la problemática que tiene nuestra población, ¿no? Donde la falta de empleo, 2.900 trabajadores de petróleo, 2.900 trabajadores de la construcción, el achique financiero en cada uno de los lugares. Mire, muchachos, acá hay que ponerse al frente. El intendente que no tenga los
lo que haya que tener, muchacho, que se dedique a otra cosa, que hay que defender los intereses de la gente. Si estamos solos, lo haremos solos. Si estamos acompañados, lo haremos acompañado. En todos y cada uno de los lugares donde pisemos, vamos a demostrarle que no está todo perdido. Hay otro camino, que es el camino de la construcción colectiva. Estamos acá, este humilde intendente, para ayudar al gobierno de la provincia para que deje de equivocarse y a cada una de las localidades para que juntos hagamos una mejor provincia. Se planta frente a la provincia, también a Milei, pero digo, en la contienda política, en la disputa de poder. En Santa Cruz sigue allí plantado frente al gobernador Claudio Vidal. Este spot es elocuente en cuáles son los ejes, ¿no? Del intendente. Me parecía que era gráfico y resumido. Pasó el miércoles pasado y bueno, vino el fin de semana, murió el Papa y acá estamos. ¿Ibas a decir algo, Nica? No, ¿quieres que te devele la incógnita que le manifesté hace unos minutos? Vamos con eso. Son las 11:27 minutos. Hay un tema destacado del deporte argentino, pero con una página policial, se puede decir, o policial judicial, depende si crees el asunto. Sí, judicial. Pero a ver, ahora sí, podemos desarrollar tranquilos. Sí, el escándalo que sacude el fútbol argentino y a San Lorenzo. Una cámara oculta muestra al presidente de San Lorenzo, controvertido por estos días mucho. Estamos hablando de Marcelo Moretti. Habría recibido $25.000 para fichar, $25.000 para fichar a un jugador de las divisiones inferiores, o sumarlo a las divisiones inferiores de San Lorenzo. Marcelo Moretti quedó envuelto en un escándalo luego de que una cámara oculta mostrara cómo recibía coimas para fichar a un jugador de las inferiores. En el video que fue publicado ya por el medio Canal 9, se ve como Moretti habría recibido $25.000 por parte de la madre de un juvenil. Este hecho es de mediados del año 2024. Va a tener un año ya, pero se conoció la cámara. Trascendió ahora. Sí. En la primera parte del informe se escucha la charla entre la madre del jugador y el presidente de San Lorenzo, donde ella le dice que entregará la suma de dinero. Dice: no es chocante para mí, vos con eso podés hacer lo que vos quieras, a mí no me interesa, no es mi tema, le dice la madre a Moretti. Luego le ofrece pagarle primero $10.000, a lo que Moretti contesta tajante: $25.000, la idea es que estén antes. La madre del chico acepta, pero le insiste al chico: fichámelo. Después de esta parte de la cámara oculta, se sitúa en una reunión entre la madre del jugador y Moretti en una oficina. En ese momento se le hace entrega de los $20.000 a Moretti, que guarda rápidamente en su saco, a la insistencia que cuenten los billetes. Finalmente, el titular de San Lorenzo pregunta: ¿cómo está el nene? Y charla sobre las restricciones que se ponen los jugadores con el objetivo de rendir para el equipo. Durante la cámara oculta, el presidente independiente de San Lorenzo. De San Lorenzo. También aparece un funcionario que fue echado por el gobierno, la jefatura de gabinete del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Se trata de Francisco Carlos Sánchez Gamino, quien tenía un cargo en la Subsecretaría de Asuntos Estratégicos de dicha jefatura de gabinete y que se desempeñaba como director de estudios para el desarrollo nacional. Acá señala desde la agencia Noticias Argentinas que se intentaron comunicar con el titular de San Lorenzo, pero que no ha dado respuesta Marcelo Moretti, que está en el ojo de la tormenta, yo te diría, hace 6 meses atrás. Te quería consultar eso, vos que seguís el fútbol, y algo que me resulta súper interesante es que haces una lectura integral y te diría incluso lateral. Hay temas en los que les entras por el costado y sirven para echar luz a quienes no somos... Tampoco hay que ser tan futbolero, porque una cosa es hablar de lo que pasa con el balón adentro de la cancha, pero después está lo que uno conoce como el mundo del fútbol. ¿Qué lectura haces de esto? Porque hablas de 6 meses, y qué lectura haces del episodio que estás describiendo un hecho flagrante, es decir, con las manos en la masa. Esto no es de asustarse a nadie.
¿A vos no te asusta? No, porque esto pasa... ¿No te sorprende, no? No. Eso sería. Lo que sorprende es que lo hayan podido agarrar y le hayan podido haber hecho esta cámara a Moretti. Y la impunidad del propio Moretti. Cuando la madre del pibe le dice, te entrego 10.000 y después del resto, no, 25 te dije. No están hablando de 25 caramelos, están hablando de $25.000. Pero esto es secreto a voces. Esto en River, en Boca, en Independiente. Y siempre están intermediarios, el supuesto apoderado del pibe de inferiores, con la anuencia de los padres y la presión de los padres, el nexo con, llámese, técnico de esa división inferior o ayudante de campo, posteriormente algún dirigente de segunda línea o de primera línea, como resultó en este caso Moretti. Es muy elemental mi pregunta, pero ¿qué significa fichar en todo esto? Inscribirlo, que el chico juegue... Porque la coima era para ficharlo. Para ficharlo, para que juegue en San Lorenzo. Ahí va, en la primera. Sí, no, en divisiones inferiores. Ah, ni siquiera, no es el salto a primera, no es pagame para que tu hijo juegue en primera. No. Y la familia dice, bueno, lo recuperamos cuando cobre sus primeros sueldos. Exacto. Por eso no es de asustarse. Llama la atención porque lo pescaron con las manos en la masa a Moretti. Bueno, esto uno supone que va a crecer, ¿no? Sí, y se pueden llegar a conocer detalles. Ya echaron hoy a Francisco Carlos Sánchez Gamino de la Subsecretaría de Asuntos Estratégicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ya está uno de los implicados que sale en el video. Ya sé que todos los caminos conducen a Roma. Era el equipo del Papa, ¿no? Sí. San Lorenzo Almagro. Sí. Sí. Parece un jueguito de palabras, pero cierra justo. Sí. Justo, ¿no? Con un Moretti que está muy criticado porque San Lorenzo debe sueldo a sus jugadores. San Lorenzo no rinde cuentas de los empleados, debe mucha plata a UTEDIC. San Lorenzo no ha terminado compromisos que tenía y no ha traído refuerzos, de hecho, y está en el ojo de la tormenta desde lo deportivo, pero ahora aún más con esta causa supuestamente judicial. Claro, con cámara incluida. Bueno, este tema todo indica que va a crecer y aquí nos lo trae Héctor Nica Mancilla, hablando de deporte, entrando algo que a mí me resulta siempre muy interesante desde otro punto de vista. Además de hablar de fútbol, que de eso también sabes un montón y sos futbolero y está bueno comentarlo. Bueno, va a ser una saga, me parece. Sí. La seguimos mañana con las novedades que haya. Sí, por favor. 51 60 51 es nuestra línea de mensajes de oyentes. Que vaya entrando doña Marilina, Brian. Y les cuento que, bueno, se han comunicado con nosotros, mensaje de oyente. Buen día, somos del grupo Teatrumpa. Les pasamos la obra que presentamos el sábado próximo en el Teatro Municipal. Si pueden dar difusión, se lo agradecemos. Pues cómo no, aquí, bueno, primero que es la línea de oyentes, el 51 60 51, donde llegan opiniones, llega información y también tratamos de hacer siempre un lugar para lo que uno podría llamar, así en términos muy generales, la difusión cultural. ¿Qué dice el flyer que nos comparten? Teatrumpa presenta Hay que apagar el fuego, de Carlos Gorostiza. Allí van a actuar este fin de semana Rodrigo Antisol, Belén Sáez y Juan Fernández. Esta obra está dirigida por Ernesto Velázquez. Será el sábado 26 de abril a las 21:30 en el Teatro Municipal, aquí en Avenida San Martín. Las entradas para esta obra presentada por Teatrumpa, Hay que apagar el fuego. Hay un WhatsApp, que es la manera más práctica hoy de comprar los tickets, ¿no? Para ir al Teatro Municipal. 2966 60 51 70. Reitero, el WhatsApp para quienes estén interesados en ver teatro aquí en la ciudad capital el próximo sábado por la noche, 2966 60 51 70. La entrada tiene un valor de 8.600 pesos. Hay que apagar el fuego, de Carlos Gorostiza, presenta Teatrumpa este sábado.
Dámelo todo, dame nada. No volverás a verme. Quizás te duela que yo estaba en la casa de alguien más. Y nada más te dejo atada en lo que te supe hacer muy bien. Pero sé que nadie acá se escapará de mí. Una vez acá, de vueltas. Una vez acá, de vueltas. La pausa del rock. Es una noche más. Pero seguimos emigrando este otoño 2025. Radio Nuevo Día. www.eldiarionuevodía.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Cima Construcciones, una empresa santacruceña, te ayuda a hacer realidad el sueño de la casa propia. Si querés dejar de alquilar e invertir en tu hogar, contamos con planes de obra 100% financiados. Otra opción, inicio inmediato con entrega mínima. Cima Construcciones tiene una posibilidad para cada economía. El sueño de la casa propia en Santa Cruz hoy está más cerca que nunca. Asesorate con nosotros al 2966 74 41 48. Cima Construcciones, una empresa santacruceña. Tu casa propia más cerca que nunca. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés Internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. La rifa mágica de la Cooperadora del Hospital llegó a su final y se despidió con un increíble bingo final. Estos son algunos de sus ganadores. En la séptima partida, Rubén Aguilera, de Comandante Luis Piedrabuena, ganó 10 millones de pesos. En la octava partida, Ramón Oscar Quirós, de Comandante Luis Piedrabuena, ganó un hermoso Peugeot 208 0 kilómetro. En la novena partida, Margarita Barría, de Caleta Olivia, ganó un espectacular Toyota Corolla Cross 0 kilómetro. La Cooperadora del Hospital Benigno Carro agradece a todos los adquirientes de esta nueva edición de la rifa mágica que les permite continuar trabajando para nuestro querido hospital regional. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte.
alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Don Beso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Yu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. Volvemos con el rock que calienta el otoño 2025. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. www.eldiarionuevodía.com.ar. Estás más cerca que junto a mí. Estás en la punta de una respiración medicinal. Respiración medicinal que saltea la tarde de cada día nuevo. Pero me vuelvo el eco loco de tu amor y llego tarde a nuestro enamoramiento. Pero me vuelvo el eco loco. Últimos 15 minutos, iba a decir de Así Estamos. ¿Puedo decirlo una vez? Sí. Así, es un error adrede. Así Estamos se llama el programa hacía 10 años, Jere. Jere mira diciendo de qué está hablando este muchacho. Claro. Hace 10 años en esta franja horaria estaba Así Estamos. Bueno, no es Así Estamos, es Arriba al Día, dijo. 10ª temporada. 9 grados la temperatura. Bueno, no vale decir calorcito, pero cerca de los 10, engañoso, vale decir, está fresco, mucha humedad, 83%, la térmica de 7 grados. Esto que suena es Leo García. Estás más cerca que junto a mí. Estás en la punta de una respiración medicinal. Respiración medicinal que saltea la tarde de cada día nuevo. Pero me vuelvo el eco loco. Si recién sintonizás la radio o recién empezás a mirar el streaming de YouTube, han pasado noticias importantes, han pasado testimonios importantes en la mañana de hoy, no solo aquí en Arriba al Día, sino también en el programa La Otra Gestión. Invito a mirar, a leer, lo vamos a resumir simplemente, pero para darle continuidad al tema porque con esto abrimos el programa de hoy. La arrastró media cuadra. El impactante testimonio en el juicio por Briana Matulich. El juicio por la muerte de Briana tuvo su primera jornada con declaraciones testimoniales y la indagatoria del imputado. El abogado querellante, Matías Solano, sostuvo que las pruebas y el propio relato del acusado confirman la acusación de homicidio simple con dolo eventual. Se espera que la sentencia se conozca en las próximas semanas. La entrevista aquí en la radio con Karina y Claudio fue una entrevista bastante extensa, alrededor de las 9 de la mañana, e invitamos a leer lo que está allí en la página de eldiarionuevodía.com.ar porque está en la portada a esta hora, ya casi llegando al mediodía. Nosotros hoy abrimos el programa haciendo un resumen de noticias locales. El título destacado ayer en el primer día de juicio por Briana, que murió atropellada en Año Nuevo del año 2023.
tuve miedo y me fui. Ese era el textual que habíamos destacado del hombre que le atropelló, ¿cierto? Bueno, esto lo tratamos hoy con mucha amplitud al comienzo de la mañana, pero ya está subida en la web de Nuevo Día las declaraciones, en este caso, del abogado querellante, el abogado de la familia de Briana. Otro tema, para ir cerrando esta mañana de programa, con 2 o 3 cosas que creemos que bien vale la pena comentar. Ayer hubo un violento ataque a Roberto Navarro, el periodista de El Destape, que El Destape, además de ser una página web, fue antiguamente un programa de televisión, sí, pero también es un programa destacado en la radiofonía de Buenos Aires. Anoche, el sitio El Destape publicaba: el periodista fue agredido por la espalda en el centro porteño, se encuentra en observación. Estaba mirando la web recién, porque por supuesto que van actualizando lo que sucede con su estado de salud, y lo que cuenta a esta hora El Destape es: Navarro continúa hospitalizado tras un violento ataque por la espalda. El periodista fue agredido en el centro porteño y se esperan estudios para descartar un hematoma interno. El ataque fue repudiado por amplios sectores. Entonces continúa internado. Este lunes fue un golpe en la cabeza lo que recibió Roberto Navarro mientras se encontraba en un hotel del centro porteño. El traumatismo le provocó una hinchazón muy grande en la cabeza y tiene dificultad para el habla. Deberá permanecer al menos 48 horas en observación para someterse a estudios que demuestren que no tenga un hematoma interno. Comillas: el golpe es grave, le generó un hematoma muy fuerte en la cabeza. En el hospital le hicieron estudios y se tiene que quedar 48 horas por lo menos, porque Roberto es una persona anticoagulada y el haber un hematoma de muy grande del lado de afuera de la cabeza tiene que ver que no haya lo mismo adentro de su cabeza. Esto dijo el periodista Ari Lijalat, que es del staff de periodistas de El Destape en radio en este caso. El ataque comenzó cuando un hombre lo agredió de forma verbal y en ese momento otro, que no ha sido identificado, lo golpeó brutalmente en la cabeza, a la altura de la nuca, por la espalda y sin mediar palabras. Durante su programa, que se llama Habrá Consecuencias, el periodista Ari Lijalat dio detalles de cómo se encuentra el fundador del medio y advirtió que en los primeros 2 días no está fuera de peligro y que hay que estar pendientes de los estudios médicos y su evolución. Está muy hinchado, muy dolorido, casi no puede hablar, intercambiamos breves mensajes por WhatsApp y con la familia esa es la situación. Bueno, no nos acostumbremos, cierro con esto, no nos acostumbremos, no nos curemos de espanto de cuando la violencia crece. En este caso, una agresión a un periodista porteño, como lo es Roberto Navarro, director del Destape Web. Me parece importante ponerlo en la agenda del programa, si bien, claro que no podemos hacer otra cosa que observar a la distancia, ¿no? Porque esto sucedió en la capital federal. Vos, Nica, querías hablar de fútbol. Venimos de un capítulo poco feliz. Recién en la tanda me mostrabas las fotos y capturas de pantalla. Sí. El presidente de San Lorenzo está hasta las manos. Hasta las manos. Lo que me mostraste de una mamá de un jugador para ser fichado pagando la coima está en el momento exacto de la transacción. Sí. Está el dinero pasando de una mano a la otra. Exacto. Y luego guardándose el dinero dentro del saco. Adentro del saco. Muy impresionante. Impresionante, ¿no? Por eso te digo que es muy, muy elocuente. Siempre se habló de esto en el fútbol argentino, pero esta es muy elocuente. Está en la mano en la masa, no tiene forma de refutar, no. Me hicieron una cama, no, no era yo. Sos vos, macho. Moretti, estás en el horno. En el horno, como van a estar muchos equipos que comienzan a jugar hoy Copa Sudamericana y Copa Libertadores, y vamos a hablar de participación de equipos argentinos. Hoy, por ejemplo, Guaraní de Paraguay va a estar recibiendo su cancha, presumiblemente en su cancha, a Independiente por una nueva fecha de la Copa Sudamericana. Si no me equivoco, me parece que es la tercera fecha de Copa Sudamericana en Asunción. A la hora 19, Independiente será forastero, será visitante de Guaraní. La tercera fecha de este grupo A.
llega Independiente de ganar su segundo partido y Guaraní llega de empatar. Así que hay mucha expectativa, mucha gente ha viajado a Asunción para presenciar para presenciar este partido que se va a jugar en el Estadio Defensores del Chaco, en el principal estadio que tiene la República del Paraguay. Hora 19, va a ser dirigido por el peruano Roberto Pérez. También el VAR es íntegramente conformado por árbitros y jueces de esa nacionalidad. Independiente, la probable sería Rodrigo Rey, Felipe Loyola, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdés, Álvaro Angulo, Pablo Galdames, Iván Marconi, Luciano Cabral, Lautaro Millán, Gabriel Ávalo y Diego Tarcia. Hasta ahí ninguna novedad de lo que ha venido siendo el último 11 titular del conjunto que dirige Julio Bacari. Pero también hoy hay otras participaciones en Copa Libertadores y Copa Sudamericana. El otro que juega hoy por Copa Sudamericana es el conjunto también argentino de Lanús, que a las 21:30 tiene una difícil parada en Río de Janeiro cuando juegue ante el Vasco da Gama de dicha ciudad. Son los dos equipos argentinos que tienen hoy participación en Copa Sudamericana. Pero en Libertadores hay participación de 3 equipos argentinos. Hoy a las 19 horas en Perú, y ojalá que no le cueste un Perú, Talleres va a tener que ir a rendir examen ante el conjunto de Alianza de Lima a las 19 horas por Copa Libertadores. También por Copa Libertadores, Racing va a tener que ir a rendir examen a Chile ante el Colo-Colo. Partido que ya viene con ciertas connotaciones porque se ha hablado mucho y que vuelve a disputarse este partido en el mismo estadio de Colo-Colo, en el estadio monumental que se llama David Arellano. En esto que se viene hablando mucho, ¿a qué te referís? De lo que pasó en Chile, los 2 jóvenes muertos en el pasado partido por Copa Libertadores, era ya cosa de 15 días, 2 semanas. Falleció un chico de 13 y una jovencita de 17. Comentaste la noticia ese día, un hecho absolutamente luctuoso. Sí, bueno, y quien salió a ponerle picante fue quien otro que el amigo Arturo Vidal. Arturo Vidal le salió a poner picante al partido. Para no perder la costumbre, boconea, para no perder dijo, mi gol favorito será el que haga este martes. El volante anticipó que el encuentro este martes verán. El martes van a ver el verdadero Colo-Colo, afirmó Arturo Vidal. Reciben a Racing. Sí, pero ustedes dos son hinchas independientes. Sí. Por eso los efectos que los oyentes están escuchando recién puso el quién para ningunear al otro equipo de Avellaneda. No sé, ¿no les caería bien un gol de Arturo Vidal hoy siendo ustedes hinchas del rojo? Son detallitos. Es lo mismo a mí. A Brian no. No. Con ese audio, si bien puede prestarse a diferentes interpretaciones, anda con gorro hoy. ¿Qué significa? Yo no me quiero imaginar que Brian tiene una cresta. La de Arturo Vidal. No, Brian, bueno, entonces picanteó el partido de hoy entre Colo-Colo y Racing, que viene de buen andar. De hecho, vos hace 2 semanas dijiste que Racing metía miedo. Sí, mete miedo. Un equipo sólido, un fuerte. Hincha del rojo que está admitiendo que Racing tiene un nivel muy sigue teniendo un nivel muy interesante. Sí, un equipo muy compacto, es un equipo duro al que hay que saberlo domar, ¿no? Bueno, Colo-Colo entonces 21:30 recibiendo a Racing Club en Santiago. Serían la participación de equipos argentinos. Y también hoy en Libertadores, Estudiantes intentará dejar atrás su mala racha
cuando en uno va a recibir al conjunto brasilero y al actual campeón de la Copa Libertadores, el conjunto de Botafogo, a las 21:30. 21:30 horas entonces. Vuelve el fútbol sudamericano, de hecho es Copa Sudamericana, pero también Copa Libertadores. Ambas competencias internacionales con equipos argentinos. Brian, ¿cómo es lo de trambólico? ¿Anda por ahí? Trambólico. ¿Sabes qué significa? Esto porque hablaste de un equipo de Guaraní, ¿no? Sí. Equipo paraguayo. Sí. Algo desconocido, nunca visto. En mi caso empecé a asimilar más esta palabra por un humorista que se llama Pablo Picotto, que se los recomiendo. En las grietas argentinas lo tildan de humorista K. Y sí tiene una cosa como de cierta... Cuando hace humor político, vos podés decir que tiene algo así como corazoncito peronista o algo parecido. Uno de los personajes de Pablo Picotto es Osmar. Paraguayo, que todo el tiempo dice trombólico. Es trombólico. Al menos lo que yo escucho es trombólico. Ahora, buscando es con A, trambólico. Es una variante informal y coloquial de la palabra estrambótico. Estrambótico. Significa algo extravagante, irregular y sin orden, o que se desvía de lo común, de manera exagerada o peculiar. Claro, Pablo Picotto, a través de su personaje Osmar, cada vez que quiere decir algo extraordinario, dice, a mí me suena como que lo dice con O, trombólico. Pero, como dicen los paraguayos, es con A, trambólico, que es lo que pone Brian desde los controles. Me hizo volar. ¿Puede repetir, por favor? Y me hizo volar, trambólico. Ahí va. Cuando vos hablas de la participación de los equipos paraguayos en Sudamericana o Libertadores, está esta muletilla, podemos decir. Sí, trambólico. A mí me encanta cómo lo dice Pablo Picotto. Si nunca vieron a Osmar, hay dos viste que vos ves a Capusotto, que ya tiene 10 y 15 años y más también, me refiero a Peter Capusotto y sus videos, y decís, che, qué análisis exacto de la realidad argentina, y son cosas muy viejas, que siguen teniendo vigencia, como cuando ves a Tato Bores hablando del dólar y pasaron 50 años, o el otro día que escuchábamos la canción de Miguel Cantilo, Los Hombres del Futuro, ¿era? Sí. Ay, se me fue el nombre de la canción. La gente del futuro, no son los hombres, es la gente del futuro. Y que habla de la neurosis de los ahorristas. Una canción del año 83. Bueno, ¿qué me pasa a mí con Pablo Picotto o, por ejemplo, Guille Aquino? Que Guille Aquino es más porteño canchero, recontra canchero. Pero son muy agudos observadores de la realidad. Y es muy interesante ver cómo le entras a la realidad desde el humor. Súper recomiendo la mirada del personaje Osmar de Pablo Picotto. Busquen ustedes allí en internet, en YouTube y demás, y van a ver que está lleno de videos de él. Y bueno, él usa todo el tiempo esta palabra a través de su personaje, el trombólico, que es una variante de la palabra estrambótico, ¿no? Palabra larga, muchas sílabas, esdrújula. De hecho, trombólico sigue teniendo muchas sílabas siendo esdrújula y bueno, es una deformación allí en el camino. Trambólico. ¿Te quedó claro? Clarísimo. 12 en punto del mediodía. Último dato, nos apuntan desde la redacción de Nuevo Día. El diario nuevodía.com.ar, está subida la nota. Cámara de Diputados ingresaron 2 nuevos pedidos de desafuero para un diputado de Santa Cruz. Ingresaron a la legislatura ayer. Se trata de 2 oficios enviados por el Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil de Río Turbio que denuncian a Fernando Español y piden su desafuero para poder investigarlo. Esto ya está subido en la web. Nosotros ahora estamos cerrando el programa, pero es un tema que tenemos en la agenda de aquí de Arriba al Día. Hemos entrevistado hace ya un mes, diría, a la diputada Agostina Mora, cuando había puesto ella primera en su agenda el caso Español, luego de una de las sesiones de la Cámara de Diputados. En la sesión anterior, que fue hace ya 2 semanas, no hubo avances en comisiones del pedido de desafuero. Había toda una, lo voy a decir así muy rápido, toda una serie de vericuetos y de qué más había que pedir a la justicia, que llegaran bien los oficios, bueno, toda una serie de cosas que de hecho hay una nota de Nuevo Día que lo explicó muy bien hace algunos días.
lo volvemos a traer al aire, lo volvemos a traer a la mesa, lo vamos a desarrollar más tranquilos a lo largo de la semana, porque además hay sesión en la Cámara de Diputados, pero lo que publica Nuevo Día a esta hora, al mediodía, es: ingresaron 2 nuevos pedidos de desafuero para un diputado de Santa Cruz. Recordemos que Fernando Español tiene causas judiciales abiertas por abuso de autoridad y por presunto abuso sexual, que es lo que investiga la justicia, ¿cierto? Bien, eso nos lo apuntan desde la redacción y no queríamos dejar de comentarlo. Vamos cerrando en Jeremías, querido Nica, Brian, que vayan viniendo esos muchachos que van a poner música. No es en vivo, es grabación de estudio, claro. Ojalá estuvieran acá tocando, pero eso no es posible. Estuvieron en Gallegos. Un clásico. Estuvieron tocando en uno de los paseos aniversarios. Sí. Cuando vino Miguel Mateos y vino Virus. En el playón del Semco. Del Semco. Había mucha gente. Sí. Claro, ¿cómo le decís vos? Yo le digo o Semco. Cipem. Es el playón de estacionamiento de la Municipalidad de Río Gallegos. Sí. Frente a la plaza. Sobre la presencia de Virus, lo mismo me pasó con Miguel Mateo. Uno se preguntaba, ¿tanta gente fue? ¿No valía la pena haberlo llevado ya al escenario mayor? Ese paseo, esa noche en particular, la de Virus me refiero. Sí, estaba hermoso. Fue una tarde en verdad, hermosísima. Y ¿sabes qué me acuerdo? Nunca había visto esto en Gallegos. Había mucha gente en el playón en pleno centro, frente a la plaza, viendo a Virus. Cuando termina Virus, estaba por empezar la Delio Valdés en el escenario central. Y había entre el playón y el boxing hay unas 6, 7 cuadras. Sí. Y era mucha gente, eran cientos y cientos de personas caminando desde el predio donde había tocado Virus al predio donde luego tocaría un rato después la Delio Valdés. De hecho, recuerdo que me demoré un ratito y llegué ya con el recital empezado. Otra banda muy buena de cumbia, sí. Una orquesta de cumbia centroamericana, que de hecho andamos con algunos temas musicales de ellos en nuestra playlist que ya irá saliendo. Pero esto que escuchamos es Amor Descartable. ¿Nos despedimos, Nica? ¿Saludamos al equipo? Sí, al equipo. Estuvo Fernando Tornudo y Tony Villanueva en la redacción. También nos despedimos a Lore Aro, que están en redes. A Jere, también estuvo haciéndonos la puesta a través de redes sociales, con el streaming. El señor Brian Álvarez. El señor Leandro Dolan, quien les habla. No te vayas del dial de la 109 porque en breve viene nuestra compañera Laurita Andreone con Siempre Llego Tarde, y posteriormente vendrá Beto y Claudia con Fuera de Contexto. Así que no te vayas porque hay muy buena transmisión durante toda la jornada de martes acá en la 109. Y allí por la tarde está también Sandro Díaz, que produce este espacio por las mañanas. Exacto. A ver cómo va a estar hoy, rapidito. Máxima de 11 grados. A esta hora hay 9 grados de temperatura. La térmica está ya en los 7 grados. Mucha humedad del 83%. Viento del noroeste a 17 kilómetros en la hora. Esta tarde-noche el sol se pondrá a las 18:36. Por eso ya 7 y pico está prácticamente de noche. Se siguen acortando los días y así será hasta el 21 de junio. Queda, 8:30, tirando a 8:40 comienza a aclarar. De la mañana. Mira, te digo la hora exacta hoy. ¿Qué dijiste? 8:30, 8:40. Qué precisión. ¿Sabés a qué hora salió el sol exactamente acá en Gallegos? 8:34 minutos. Mira. Ahí, casi en el medio exacto del... Iba a decir bandas, pero eso ya suena a precio del dólar blue. Mejor no usemos la palabra bandas. Sol blue. Dejémosla para otra ocasión. Bueno, 18:36 se pondrá el sol. 11 grados de temperatura máxima. Estará mayormente nublado y dice aquí el servicio meteorológico que hacia la noche se esperan lluvias aisladas. Mirá. Hay un 40% de probabilidades. Tampoco es tan alta, pero bueno, quién sabe. A la noche refrescará, de los 11 bajaremos a los 7 grados. No habrá mucho viento, 32, 41 kilómetros, va a oscilar en ese rango con viento predominante del noroeste. Mirá. Así las cosas. 22 de abril de 2025, si todavía no te enteraste, martes
por si fuera poco y además. Que tengan ustedes una buena tarde. ¿Regresamos mañana? Nos vemos mañana. Para un nuevo amor. Encontrarte en algún lugar, aunque sea muy tarde. Tantos odios para curar, tanto amor descartable. Escucharte a mi lado hablar, aunque estemos distantes. Es el mundo tan poco sensual que no pudo aliviarme. Vos sos mi obsesión, quisiera atraparte. Vos sos mi destrucción, no puedo dejar de pensar. Tengo que ordenar esta confusión.